Don Alex, ¿es? Sí, señor. ¿Qué tal? nivel? Con permiso. Adelante. ¿Me puedo sentar? Como en su propia casa. Ya me senté. Vea, voy a quitarme este sombrero porque le voy a contar. El asunto del sombrero es que se me va perdiendo el chonete, no sé qué lo hice. Y para mí el chonete, al igual que esta mesita, es un ícono por excelencia del podcast que humildemente estamos realizando. Pero como usted y yo andamos parecidos, entonces para no desempatar, y me alegra mucho porque siempre me molestan con la pelona los invitados, ¿verdad? Los que, Eso es la cochina envidia. debe ser, ¿verdad? ¿A qué se deberá esto? ¿Que somos muy inteligentes? ¿O se nos salen las ideas? Mira, ¿O cómo nos justificamos? Una vez un amigo que se estaba quedando calvo también, a él sí le preocupaba mucho, a mí no. Y él me decía, mira, es que los pelones, como ya se cae el pelo, tienen exceso de testosterona. Y esa testosterona se proyecta en las hormonas, entonces eso te hace ver más varonil ante las mujeres. Entonces, me hizo mucha gracia el discurso, no sé si era cierto o no, pero por lo menos me hizo gracia, un elemento motivacional, porque uno normalmente piensa que cuando se le cae el pelo, más bien pierde look. Compleja. Exactamente, pero esa es la visión. Compleja. Esa es la visión, digamos, que uno puede tener por la transición. En el momento que usted acepta la transición, es más relajado. Y lo que yo sí creo es que las personas sí comparten la seguridad que usted transmite. Muchas gracias por el fresquito. Con todo gusto. Si usted es calvo y es acomplejado porque sos calvo, y lo vas a proyectar. Si usted es seguro usted mismo, tener o no tener pelo, no es un tema relevante. Qué interesante, vea, empezamos a hablar ya algo que le puede servir a alguien con respecto a los complejos. Resulta ser que, bueno, veo que usted y yo tenemos lo mismo, o sea, es Coca-Cola, ¿verdad? Aquí chilla, aquí no. ¿Cómo es? Cola. Vamos a ver, yo siempre supe que iba a ser calvo, porque por la herencia de mi papá, Ya traes herencia. Era la calvicie de acá, ¿Sí? que es por el lado de los delgados, por el lado de los brenes, la calvicie venía de frente. Entonces no había cómo quitarse el tiro, no había quite. Lo que hubo fue empate, entonces muy temprano, a los 20 y tantos años, ¿Sí? 24, 25, ya me empecé a quedar calvo, muy joven en realidad. Pero para mí eso nunca fue un tema. Excelente, sí, porque aparte que te luce, ¿verdad? Es que vamos a empezar a hablar de calvicie. Oiga, no a todo mundo le luce ser pelón. Lo he visto y no voy a criticar, pero es cierto, la forma de la cabeza, yo me llamo cabeza de huevo, así. Como Adam Sandler, el actor y director. Entonces, resulta ser que de pronto se nos ve bien, pero hay gente que tiene la cabeza muy cuadradita. La gente que tiene la cabeza cuadrada tiene razón, no se sí, le luce tanto. Y no estoy criticando, es que es la verdad. Digamos, hay gente que sí se ve rara, a como los peinados, hay gente que se cambia el peinado y es otra mujer, otro chaval. Pero bueno, esto es hablando como los locos. Tengo el gusto de estar con don Alexander Delgado Lepis. Delgado Lepis. Lepis. ¿De dónde viene el apellido Lepis? ¿Es costarricense? El apellido Lepis es por parte de la familia materna. Mis abuelos no se casaron, entonces yo no llevo el apellido Brenes, que es la familia materna, digamos, mi abuelo. Muy común acá en Costa Rica. Exactamente. Sí. El apellido Lepis es muy sectorial de Heredia Centro y de Cartago. Solo hay dos familias Lepis y no están vinculadas entre ellos. Entonces todos los Lepis de Heredia sabemos que pertenecemos a la misma familia. Todos los apellidos terminados en Z, que no tengan escudo de armas, significa que fueron personas que migraron de España a América, que no podían migrar, era prohibida su migración, normalmente porque eran de ascendencia judía o de ascendencia moro. Sefardís. Posiblemente no necesariamente, pero muy probablemente sí. Entonces a América solo se permitía que migraran españoles o descendientes de españoles, digamos, directos. Todos estos grupos étnicos tenían prohibido migrar a América. Entonces lo que hacían para migrar a América era que se cambiaban el nombre. Y para identificarse entre sí, la terminación era en Z. Entonces era la clave para cuando se encontraban en América, saber que podían pertenecer al mismo grupo étnico. Mira, nada más te voy a molestar con esto. Como lo mío es un aprendizaje también, ¿te acordás que antier dijimos que yo no uso guión? Y es exactamente por eso, ¿sabes por qué? Porque yo lo que te hago es una pregunta muy puntual en el momento.
dijiste algo que me llamó la atención y siempre me intrigó. ¿Cómo es el asunto? Los que tienen la Z no pertenecen ¿qué fue lo que dijiste de las armas? ¿Me puedes explicar eso? Y para la gente que nos está viendo, por favor. El apellido Delgado es un apellido de ascendencia española. Entonces yo entro en los registros y yo puedo encontrar el escudo de armas del apellido Delgado. Eso significa que hay toda una tradición de caballería, de servicio al rey, y es un apellido de origen español, de origen noble. El apellido Lepis, por más que yo lo investigaba, no aparecía nada. Entonces en las investigaciones es donde me doy cuenta que no correspondía a un apellido español. Pero ¿cómo era entonces que estaba el apellido en América si no era de origen español, tampoco era francés, o sea, no había ninguna vinculación? Claro. Y ahí es donde me doy cuenta que los apellidos terminados en Z, que no tienen escudo de arma, corresponde a personas que migraron, y ahí sí, muy probablemente de ascendencia judía. Los judíos tenían prohibido migrar a América, obviamente por todo el control de la religión católica, ¿verdad? No quería que esa fase religiosa se diera en América. Obviamente los moros mucho menos, ¿verdad? Porque eran vistos como infieles. Correcto. Entonces ellos tenían restricciones. Acordate que... Estamos hablando de la Inquisición. La Inquisición fue una herramienta de la Iglesia Católica. Fue el brazo armado. Acordate que estuvieron originalmente se me escapa el nombre, ya me está dando el Alzheimer. Los cruzados. Los cruzados que eran monjes, sacerdotes, guerreros, cuyo objetivo era matar. Entonces era ilógico. ¿Cómo vas a tener un sacerdote o un monje que va a matar? La justificación es que podían matar infieles. Como no eran católicos, era justificado que mataran a los infieles. No era políticamente correcto. No era políticamente correcto, pero financieramente era muy rentable, porque era ir a recuperar la ciudad santa que estaba en manos de los musulmanes. Claro. Entonces había una justificación ideológica que hoy día la podemos cuestionar mucho, pero en aquel momento, para ellos y para sus fines económicos, tenía mucho sentido. Para bagaje de todos, los moros son los musulmanes. Los musulmanes que invadieron España, y la tuvieron invadida durante 7 siglos. 700 años. 700 años fue la invasión de los moros en España. Bueno, de ahí que las fronteras norte, ¿verdad? Son muchas de origen árabe. Exactamente, vos ves la influencia en la infraestructura, en el tipo de edificaciones, inclusive en la lengua castellana hay mucha influencia porque fueron muchos años de convivir. Por ejemplo, el tema de los números, o sea, la gente siempre ha visto a los moros como los infieles, los pintaban como los tontos, no. Por el contrario, eran tipos muy inteligentes que trajeron muchos adelantos a la península ibérica, y los españoles más bien les copiaban del adelanto tecnológico que ellos poseían. Por ejemplo, el tema del cero, los números arábigos son de origen musulmán, no son de origen, digamos, europeo, como uno podría llegar a pensar. Esta gente tenía un desarrollo intelectual muy alto, lo que no quiere decir, por ejemplo, que los europeos no lo tuvieran. Lo que pasa es que ellos lo tenían desde mucho antes que los europeos. Cuando se da la invasión de África, los europeos llegan a África y lo que ven son un montón de tribus y de aldeas. Y ellos pensaban que eran unos salvajes y unos incivilizados. Pues resulta que había culturas africanas, sí, que eran muy incivilizadas, no tan desarrolladas, pero habían otras culturas, estamos hablando de un continente gigantesco, donde el desarrollo intelectual y las universidades eran mucho más grandes y mejores que las europeas en aquel momento. ¿Cuál era la diferencia? El tipo de infraestructura. Ellos tenían un desarrollo intelectual muy grande, pero se manejaban en tradición oral, y ellos no invertían en infraestructura. O sea, la universidad no era el edificio. La universidad eran las personas que tenían el conocimiento y que lo transmitían de manera oral a otras personas. Claro. Mientras que en Europa lo importante era tener aquel edificio gigantesco, entonces era un tema de élite, solo cierta gente podía estudiar. Entonces resulta que mientras las universidades europeas estaban empezando, las universidades en África tenían 200, 300 años de estar funcionando. Pero ellos llegan y con su visión eurocentrista de que yo soy el civilizador, yo soy el que tengo el conocimiento, destruyeron muchas de las tradiciones de estos pueblos, porque básicamente lo que hicieron fue tener a África como un botín para extraer esclavos. Sí, ese es el comienzo de todo. Eso es parte de la historia. De la historia de Occidente. Estamos muy influenciados por árabes, llamémosle hebreos, o israelitas. Es que a mí se me confunde. Están los israelitas y los de... ¿cómo es? ¿Israelitas? Es que tener israelíes no es lo mismo. Vamos a ver,
No soy especialista en este tema, pues es un tema no se preocupe. Bastante complejo. Ahorita vamos a profundizar en quién verdaderamente es, profesionalmente hablando, don Alex. Pero este es el matiz de esto. Empezamos a conversar y tampoco es que nos salimos de la tangente, sino que vamos evacuando cosas porque hay mucha información que yo sé que niños, niñas, adolescentes y personas ya adultas mayores inclusive no conocen. Por eso yo recurro a este caballero porque lo conozco desde hace algunos añitos. Aparte que bueno, de cepa somos belemitas. Exactamente. De cepa somos belemitas. Antes yo tenía otra cosmogonía, otra cosmovisión, acertada sí, pero muy rebelde. Entonces te puedo confesar algo. No era que me caían mal, ¿verdad? Yo caigo mal de por sí, no se preocupe. No, a mí también me pasa, pero al rato se les va quitando. Te voy a decir, Alex, era esa confrontación de ideas, pero ya uno cuando empieza a hacerse más viejito, cuando Foforofo, Maino Retana, empieza a madurar, evolutivamente hablando como un hombre, como ser humano, me doy cuenta que hay muchas cosas que yo desconozco. En los tiempos de mi ignorancia o en los tiempos de esa rebeldía. Sí, que todos lo tuvimos de jóvenes. Sí, me da por decir, este mae decía habla papaya, como decimos a lotico. Pero ya conociendo a Alex, más bien nos encontramos hace poco y de ahí salió porque, digo yo, y aquí es donde voy, Don Alexander es profesionalmente historiador. Exactamente, mi primera formación. ¿En qué nivel estás de historia? En el aspecto universitario, ¿hay grados académicos? Sí, en el grado académico tengo un bachillerato en historia de la Universidad de Costa Rica. Claro. Cursé la licenciatura. Sí. Al final tuve una diferencia con un profesor, entonces no presenté tesis, me faltaron como 3 o 4 materias. A mí me pasó eso cuando estudié turismo, una diferencia con un profe y no pude terminar. Qué jodido ese asunto, ya en serio. ¿Y fue un asunto de tesis? Sí, ya estábamos preparando la tesis. Yo quería hacerla sobre Belén y al final tomé la decisión de cambiarla. Prefería hacerla, al revés, quería hacerla sobre Tomás Guardia, que siempre ha sido mi líder histórico. Sí. Y al final tomé la decisión de cambiarla, integrarme con unos compañeros, pensando en hacerla más bien de Belén. Sí. El profesor, una de las mayores autoridades en historia que hay en Costa Rica, y yo se lo reconozco. Se dice el pecado, pero no el pecador. Es un gran investigador. Sí. Yo quería darle un enfoque a la investigación en Belén y él me planteaba otro enfoque a la investigación que no era el que a mí me interesaba. Pero es tu tesis. Sí, pero yo sabía por dónde iba él. Él quería que yo investigara ciertos temas que coincidían con temas de investigación que él estaba haciendo. Entonces ahí entramos en una diferencia. Qué buena está esa. Y al final decidí no presentar la tesis, salí de la licenciatura en historia. Años después me entró el gusanito de que no me gusta dejar cabos sueltos. Entonces fui a hablar con el director de la escuela, Francisco Enríquez, con quien yo tenía una gran amistad, había sido asistente durante mucho tiempo. Ajá. Ya la licenciatura la habían cerrado, pero como yo había sido estudiante, tenía el derecho a terminarla. Buenísimo. Entonces pagué los cursos, empecé a llevarlos, ya eran excompañeros míos los que eran profesores, y empecé a llevar los cursos, y me dejaban unas lecturas que yo me quedaba, ¿por qué me ponen a leer estas tonteras? Yo soy historiador, manejo los métodos cualitativos, después estudié administración de empresas, manejo los métodos cuantitativos y me ponían a hacer unas lecturas que yo decía, pero es que esto ya está superado, o sea, esto no tiene ningún sentido. Y yo me sentaba a conversar con el compañero y analizábamos las lecturas y yo decía, pero es que esto no tiene sentido, ya esto no funciona. Entonces él me cuestiona, bueno, ¿y cuál es su criterio para rebatirme a mí? O sea, yo soy máster en historia. Sí. ¿Usted por qué me viene a debatir a mí? Y me hace la pregunta directa. Bueno, ¿y usted después de que terminó historia, qué hizo? Yo he estado trabajando en consultorías, en diferentes proyectos, casi siempre en administración. Entonces cursé una maestría en dirección de empresas también de la Universidad de Costa Rica. Buenísimo. Mira, y al tipo se le desfiguró la cara completamente y me dice, ¿usted es máster? Sí, yo también soy máster. Los dos estamos al mismo nivel. No es ¿Eso que usted te está hace arriba máster? y yo estoy abajo. Ah, ok. Entonces el tipo se desconfiguró y yo llegué a la conclusión, ¿para qué voy a seguir perdiendo mi tiempo si por algo sacaron la licenciatura? O sea, ya realmente no se justificaba, no había mercado. Se tocaron los egos ahí muy fuertemente y
No, y yo no lo hice tampoco con el plan de humillarlo, sino desde el primer día yo hubiera marcado la cancha. Sí. Estamos de tú a tú, ¿no? Yo llegué Sí. como alguien Sí. que tenía el conocimiento y que quería cerrar ese ciclo. Pero también la vida te va marcando madurez que ya el camino no es por aquí, o sea, tenés que dejarte llevar. Por otros lados, me hizo mucha gracia porque años después me encontré una compañera de historia y me decía, ¿y vos qué estás haciendo ahora? No, es que ahora estoy trabajando más en administración y saqué la maestría en administración. Me dice, sí, porque vos en historia nunca calzaste, vos nada que ver en historia, me decía. ¿Es en serio? Yo desentonaba evidentemente en historia, no era el historiador típico. Desbarájeme eso un poquito porque, digamos, ¿qué diferencia hay? A fin de cuentas, quería entrar con la parte de historia en esto. Lo magistral, cuando yo digo magistral, me refiero a un pupitre, punto. Lo que se aprende en un escritorio, en un pupitre. Hay diferencia a lo que realmente se vive cotidianamente en la calle, hablando de historia. ¿A qué te refieres? No entiendo la pregunta. Pero me he dado cuenta que una cosa es lo que usted aprendió en la universidad, otra cosa es la parte vivida de usted, de su cultura, su religión, su asentamiento, por llamarlo de esa manera. Entonces, yo he escuchado mucha gente que es historiadora, pero lo que me hablan son de libros. ¿Estás de acuerdo o cómo puedo formular la pregunta? Porque te lo voy a poner con un ejemplo. Porque me extraña que alguien le diga a usted, esto sí, es puntual, me extraña que alguien le diga a usted o haga una comparación de que usted no tiene pinta de historiador. O sea, ¿por qué hay que tener pinta? ¿Cuál es esa pinta? Usando ese término. Para que me digan a mí, Fobro, es que usted no tiene pinta de coplero. Usted no es coplero. Y sí soy coplero. Entonces, la pregunta formulada, más que formulación de una sola, es eso que te expongo. Tal vez me ayudes con eso porque ya es algo muy personal. Vámonos desde atrás y te voy amarrando todas. Por favor. Cuando yo entro a la carrera, yo era un belemita, había participado en Juegos Nacionales en el equipo de, ¿En qué? de lanzamientos, en la disciplina de disco, fue en mi especialidad, disco y bala. 80 y resto. No, 90. En los 90. 90, 91. Y fui a Juegos Nacionales, participé con la UCR, porque entrenaba con Belén y también entrenaba con la UCR, eso me permitió tener beca deportiva los primeros años. En aquella época existía algo que se llamaba los no ubicados, o sea que usted entraba a la UCR pero no entraba a esa carrera. Sí. Entonces yo estuve 2 años, originalmente quería estudiar ingeniería eléctrica, no ingresé a carrera, después pensé en estudiar arquitectura. Y un día agarro el programa de arquitectura y empiezo a ver los cursos y digo, bueno, este curso lo paso con 7, este lo pierdo, este lo paso con 8. Y el único curso que iba a pasar con 100 era historia de la arquitectura. Volviendo a los perfiles, no tenés pinta de electricista, pero sí de arquitecto. Entonces me quedo yo siguiendo el perfil y digo, ¿por qué voy a ser un arquitecto mediocre si puedo ser un buen historiador? Porque la historia me gusta. Entonces tomé la decisión de estudiar historia. No creas, la decisión no fue tan sencilla, porque historia es una carrera complicada. Entonces digo, bueno, está bien, voy a hacer historia, pero no quiero ser el típico historiador, que son esos tipos con anteojos, que son ratas de biblioteca. Esa era la imagen que yo tenía de los historiadores. Ya me estás contestando, gracias. Ahí Entonces vamos. digo, bueno, ya que estoy en el equipo de lanzamientos, que estoy levantando pesas, voy a ser un historiador bien desarrollado. Entonces seguí levantando pesas, entré a la universidad y obviamente mi perfil era completamente diferente. Yo era los chiquillos fresas que iban en pantaloneta a la UCR, siempre andaba a la moda, todo fashion. Era alto, era relativamente fuerte. Y los historiadores todos eran como chiquitillos, todos se vestían así como todos recatados. Yo andaba en jeans, en tenis, y ellos todos andaban en pantalones normales, zapatos, todo era la nota. Entonces yo siempre desentoné en la carrera, inclusive hasta el estilo de los historiadores, porque ellos eran altamente competitivos. O sea, era una competencia tremenda por quién tenía la mejor nota, quién tenía las mejores redacciones. Y yo no fui a la universidad por una nota. Yo estudié historia con el afán de aprender. En lo que yo sí me llevaba a la mayoría de los historiadores es que yo siempre he tenido el don de la palabra. Entonces yo era participar mucho, interactuar con los profesores. La verborragia. La verborragia. Y yo no era tanto del documento. Por temas de la infancia, yo tenía problemas, digamos, de redacción. Ah, qué interesante. Entonces yo siempre arrastraba eso. Sí. Y mi letra nunca ha sido bonita. Todo el mundo dice que tengo letra de doctor. Entonces
no era mi Somos fuerte, dos. pero mi fuerte sí era, digamos, el participar. Y los Claro, historiadores claro. tendían a ser más reservados. Entonces yo le caía mal a los compañeros porque yo era bien bombeta, preguntaba, interactuaba y participaba mucho con los docentes. Eso me llevó a vincularme a la política universitaria. Entonces llegó un momento donde yo me convertí en una persona, una figura de poder dentro de la escuela, porque fui tesorero de la Asociación de Estudiantes la primera vez que participé y después fui 2 veces vicepresidente de la Asociación de Estudiantes. Era el asistente del director de la escuela. UCR, perdón. De la UCR, UCR. exactamente. Entonces eso te vincula a la Liga, a la Facultad de Ciencia Social, y eso me vinculó a la Federación de Estudiantes y tuve una participación política muy activa y muy interesante. Pero eso también me daba como una posición de poder ante los profesores. Era muy vacilón porque los profes son académicos, pero la parte administrativa como que a ellos se les complicaba mucho. Y para mí la parte administrativa era relativamente sencilla. Una vez que yo la entendía y como estaba en la asociación de estudiantes, como era el asistente del director, cuando había un problema la gente me buscaba y yo fácilmente podía resolver cosas que para ellos eran muy complejas. Y claro, la mentalidad, la estructura de alguien de ciencias sociales Sí. es muy de abstractos y las cosas operativas se les complican. Entonces eso digamos, me dio un grado de confianza con los docentes y con muchos compañeros, hasta que llegó el momento, por ejemplo, que cuando había un problema todo el mundo me volvía a ver a mí para que yo lo resolviera. Sí. Y yo me tenía que levantar, salía y en 5 minutos, 15 minutos yo resolvía los problemas. Entonces eso me generó, digamos, como una posición, porque al principio la gente me veía mal y yo les desagradaba. ¿Qué es mal? Como usted que está haciendo aquí, si usted no es de aquí. Sí, esa es una. Y sinceramente, con mi personalidad, a mí eso me valía exactamente 4 pitos. Vos sabes que eso es algo de la generación de nosotros. Yo tengo 52 años. Este mes los cumplo, ahora en mayo. No sé cuántos años, si querés los decís. Yo tengo 50 años. Estamos entonces de la misma generación. O sea, los 10 añitos, ahí, 80s. Yo he visto en mis hijos, que son universitarios, y he visto en jóvenes actualmente, ahorita, 2023, 2024, que tienen una mentalidad totalmente diferente y positiva en ese ámbito. ¿Te has dado cuenta o no? Vamos a ver, el problema de la sociedad latinoamericana es que es muy negativa. Nosotros estamos programados en negativo. Y eso viene un poco por influencia de la religión católica, que era la religión dominante. Sí. Todo es malo, todo es pecado. Entonces, Sí. desde que usted es pequeño, ¿qué es lo primero que le dicen? No toque eso, no haga aquello, no haga... Entonces, el no es lo que uno tiene programado y eso hace que uno tienda a tener una baja autoestima. Me parece que hace algunos años el modelo educativo y las personas también hemos cambiado la mentalidad, Sí. y ahora se trabaja más el empoderamiento de Claro. los chicos, lo cual es un Claro. riesgo en redes sociales, ¿verdad? También, que es otro gran tema. Sí, porque ahora resulta ser que todo el mundo sabe y todo el mundo puede. Y no todo el mundo puede y no todo el mundo sabe eso. Por ahí va el asunto. Exactamente. ¿Querés ampliarme eso? Porque es un tema importantísimo, como historia y también como idiosincrasia, que ahí es donde te iba a tocar ese tema, más adelantito lo hablamos. Es que vamos a ver, los tiempos han cambiado. Sí. Del momento que se da la radio a la televisión, ¿qué pasaron? 20 años, 30 años, por decirte algo. No preciso exactamente el... Sí, no importa. De la televisión, Del 2000 para acá cambiaron un montón de cosas más rápidamente. de la televisión al internet, ¿qué Sí. pasaron? 50 años. En el 72 exactamente empezó el internet en el ejército. Sí, pero eso, digamos Sí. que el internet empieza en los 90, es cuando empecemos a Correcto, tener un acceso entonces sí, limitado. tenemos unos 30 años. Exactamente. Correcto. De que se da el internet a que existen las redes sociales, ¿qué pasó? 15 años. Bueno, no hablemos de las Yo redes diría sociales. que menos. Hablemos del internet. Del 2010 para acá, más o menos, sí, unos 13 años. Al teléfono celular. Cuando yo entré a la UCR no existía un teléfono celular, porque existía internet. Teléfono celular, los 2000, el inicio del 2000. En el 97 ya en la U había gente que tenía teléfono celular. Sí, los ladrillos. No, esos eran a los 90, finales de los 80, principios de los 90 estaba el ladrillo. Disculpa, me perdí. ¿En el qué? En el 97 yo tenía amigos que tenían celular. En el 98 que yo empecé a trabajar, yo me compré mi primer Nokia, que era lo que estaba de moda. Ah, ok, sí. El cafecito. El lindo, sí. Exactamente. De que se inventa el celular a que se crea el primer smartphone, que Sí. es el iPhone, si no me equivoco, estamos No hablando que tengo ese pasan dato. 15 años, 10 Ajá. años. Entonces ves cómo esos cambios van reduciendo el tiempo. Ahora veámoslo así. Antes la imprenta se crea hacia 1600, la imprenta de Gutenberg, 1570, 1600. Sí.
de la imprenta de Gutenberg fue un adelanto tecnológico impresionante porque era la posibilidad de leer un libro impreso. Antes los libros eran a mano. Sí, sí. Entonces, desde que se inventó la escritura Sí. a que se creó la imprenta pasaron que 2000, 3000 años. Bueno, pongámosle menos, 1500 años. 1500. 1500 años. De la escritura No exagerar. a la radio, que era un medio de difusión, Sí, pasaron 500 años. sí, De la radio a la televisión, pongámosle 30 años. sí. De la televisión al internet, pongámosle 40 años. Ujú. ¿Y qué pasa en ese momento? Una vez que se da un adelanto tecnológico, lo que hace es que dinamiza y acelera todo. El dinamo, sí. Exactamente. Claro. De que se inventó el celular, el primer iPhone, Sí. a que aparecieran las redes sociales, ¿cuánto No pasó? fue el Blueberry, no. Es iPhone o Blueberry. Igual voy a poner ese dato, lo voy a buscar y lo ponemos ahí, pero Ahí lo buscamos, pero vamos a ver, las fechas no son tan relevantes. Lo que quiero que entendas es que cada vez el cambio tecnológico sí, dura menos tiempo. Y cada cambio tecnológico, su impacto es 100 veces o 1000 veces más poderoso sí. que el impacto del anterior, ¿Y dónde está el peligro? que no hay tiempo de asimilarlo. Por ejemplo, nosotros somos una generación, nacimos con el radio, Sí, sí, nacimos con la televisión, correcto. vimos nacer el teléfono celular, Sí. fuimos los primeros que usamos los smartphones. Somos privilegiados en un montón de cosas. Sí, pero La pura verdad, pero el cambio nos va tan ha costado. rápido, pero el cambio va tan rápido que ya nosotros no le estamos llegando a la velocidad de esos cambios. Sí, es cierto. Y ve los chicos. O sea, Ajá. yo tengo vos tenés un teléfono inteligente, yo tengo un teléfono inteligente. Vos sabes usarle todas las cuestiones que trae el teléfono. No, Yo lo uso 4 o 5. no, y hay unas que no quiero usar, porque por eso mismo que estamos hablando, no quiero meterme en esta área, no quiero llegar a ese Pero nivel. dele un niño de 5 o 6 años Ah, al teléfono sí. No, y te desarrolla 3 años. el 60-70% de la capacidad del teléfono. Hasta fotos toman esos mocosos. Sin explicarle. Mis Ya respetos. ellos lo hacen naturalmente porque ya ellos vienen con ese chip de la tecnología. Entonces, ¿qué es lo que te quiero decir? Que los cambios van siendo tan rápido que los procesos culturales Sí. no pueden acomodarse a la velocidad de los cambios. Entonces, cuando hablamos de los millennials, Sí, ¿qué son los millennials? Son tus hijos. sí, correcto. Y ya ellos tienen una visión de mundo que no corresponde para nada con la realidad que vos tuviste. No, para nada. Y ahí está, como historiador, ¿qué opinas de la famosa brecha generacional? Porque es real y latente, pero es tan exagerada como alguna gente pretende. No podemos comunicarnos los padres con los hijos. Vos tenés hijos, decime vos cómo lo sentís. Es que a mí me pasa algo, que yo me he adaptado a ellos, Ok. humildemente. ¿Ves? Ahí está mi diferencia, es algo muy personal. Nosotros, a final de cuentas, somos latinos y es la familia gallina, ¿verdad? Que ya los hijos no son tan pollitos, ¿verdad? Ya ellos buscan su, Qué buena esa, su no me la estado sabía. de independencia. La familia gallina. Sí, sí, vamos a ver, la característica de los latinos es que Conversarle a la gente. la familia latina siempre viven todos juntos. Entonces se pueden quedar cerca de los papás y se pueden quedar cerca de la familia, vivir con los primos, que es lo que hace la característica de pueblo. O sea, que hace que Belén siga siendo un pueblo. Porque al final de cuentas todos somos familias. Si usted se pone a sacar aquí 3, 4 generaciones, todos eran primos, se casaron entre familiares o vino alguien de afuera y lo integraron a la familia y todos somos familia. Entonces Sí. esa identidad de belemita que nosotros tenemos hoy día tan fuerte, perdón. Sí. ¿Qué pasa con los hijos de los belemitas de nuestra generación? Ya ellos estudian, pero ya están pensando en vivir en Europa, vivir en Estados Unidos, porque su realidad es otra. Ya ellos no se proyectan en el futuro, muchos quedarse viviendo en San Antonio Belén. Ujú. Ya ellos nacieron en un mundo global, en un mundo conectado. Sí. Que es el famoso cuento que los millennials no quieren propiedad. O sea, antes para uno lo más valioso era empezar a trabajar y comprarse el carro. Y después del carro lo segundo más valioso era la casa, para formar un proyecto de vida. O buscar la Correcto. persona para formar un proyecto de vida y comprar la casa. Hoy día a los chicos no les interesa comprarse un carro. Para eso tienen el Uber, les resuelve el problema. Y ellos no quieren comprarse una casa porque se van a amarrar a un lugar. Y ellos quieren conocer el mundo. Porque el mundo de ellos es un mundo chiquitito. No era el mundo de nosotros, que usted lo veía por libros, o lo veía por fotos, o lo veía por programas de televisión, que viajar era un lujo extraordinario. Hoy día, si vos sos un profesional,
o tenés un buen trabajo y sabes organizarte, claro. ¿Qué tan difícil es tomar un avión, irse una semana a Estados Unidos y regresar? Si sos organizado, aunque no tengas un salario muy alto, lo puedes hacer porque ya los costos no son tan y mínimo en el trabajo los llevan. O los mandan en el trabajo. Si ingresas a una transnacional que está reclutando adolescentes a diestro y siniestro, sin ton ni son, los mandan a países de Europa, de Estados Unidos, a todo lado, así de fácil. Tenés toda la razón en eso. Y aquí tenemos el efecto Intel. ¿A qué te referís con eso? Aquí en Belén. Aquí en Belén, que es el efecto Intel. Vamos a marcar la cancha, vamos a hablar de Belén, porque hay cosas muy puntuales que son de nosotros, como el ojo de agua y otros temas ahí interesantes. ¿Qué es el efecto Intel? Intel llega en los 90 a Costa Rica, sí, y se estaciona en Belén, que es una tradición. O sea, no es la primera vez que una empresa grande transnacional busca a Belén. Hay una razón, un motivo. Especialmente la ribera de Belén. Llega a Belén, y el efecto Intel es que detrás de Intel viene un montón de compañías que le venden servicios a la función principal de Intel. Por ejemplo, la función principal de Intel es hacer chip de computadoras. Sí. Eso significa que necesita electricistas. Sí. ¿Usted cree que Intel se va a poner a contratar electricistas? Ellos subcontratan a una empresa que resuelva los electricistas, y esa empresa es TICA. Entonces empiezan a buscar gente formada en electricidad. ¿Dónde van a buscar los electricistas? En primera instancia en Belén o en los alrededores de Belén. Sí, en las cercanías. Y si no, traen gente de afuera. Entonces empieza a abrir una serie de posibilidades de trabajos técnicos a Belimitas que ya tenían, digamos, una buena escuela o un buen perfil. Y todo a raíz de un bendito celular, ¿te das cuenta? Y todo a raíz de un bendito celular. ¿Cuál es la segunda parte del efecto Intel? Ellos empiezan a traer ingenieros de otros países y empiezan a contratar ingenieros costarricenses. No sé si vos supiste, por ejemplo, para mí fue muy interesante, cuando Intel cierra la planta en Costa Rica, porque ya su tecnología quedó obsoleta, ya no era rentable, cierra la operación en el país, y Costa Rica tenía apenas 1000 ingenieros, que en comparación a lo que Intel tiene en otros lugares era una operación diminuta. Mínimo. Pero no despiden a los 1000 ingenieros, porque se dieron cuenta que si bien los ingenieros ticos eran muy poquitos, eran de muy alto valor, porque tenían una alta capacidad de innovación y de adaptación al cambio. Mientras que los 3000 o 5000 ingenieros que tenían en India eran buenos ingenieros, pero no tenían esa capacidad de innovar como sí lo tenían los costarricenses. Había unos americanos buenísimos, pero no tenían esa habilidad que los ticos sí tenían. Entonces, por eso fue que Intel mantuvo la operación siempre se quedó en Costa Rica. De hecho, en algún momento hubo un proyecto matriz, y donde ellos se quedaron atrás. Son corporaciones demasiado fuertes, hay demasiado dinero ahí. Ellos dicen, bueno, vamos a tomar un nuevo ruto, vamos a hacer investigación y desarrollo, y nos gusta Costa Rica. Pero para la investigación y desarrollo que necesitamos, requerimos 5000 ingenieros. Entonces empezaron a capturar todos los talentos de Costa Rica. Y mira, básicamente había que agarrar todos los ingenieros que tenía el país y las próximas 5 generaciones de ingenieros que graduaban las universidades, todas las universidades, las públicas y las privadas, y aún así no lograbas conseguir 5000, déjalo. Siga. 5000 ingenieros en todo el país. Entonces al final ellos tuvieron que llevarse la operación para India. En India sí lograban conseguir esa cantidad de ingenieros que necesitaban, pero no tenían el mismo talento. No hablemos de capacidades, sino hablemos de habilidades. Uy, mejor no toco un tema ahí que me chocó una vez, pero tiene que ver con India y nosotros. Respecto a tecnología y a call center y todo eso. Qué triste que la realidad laboral en ambos lugares, en ese aspecto, mencionando Intel y otras empresas, es fuerte, porque es esa competencia, ¿verdad? Es que en India pero nosotros somos más competitivos. Estamos mejor preparados que los de la India. Costa Rica tiene un montón de ventajas estratégicas. Una de las principales ventajas es la reforma social. Aunque no parezca, estamos hablando de historia, ¿verdad? Sí, claro. La reforma social, o sea, lo que hizo Calderón Guardia en la década del 48. Eso marcó un antes y un después de lo que es la realidad costarricense. La reapertura de la Universidad de Costa Rica marcó una pauta. Vamos a ver. Centroamérica. Yo tuve la oportunidad de participar en un congreso centroamericano de historia, y fue sumamente interesante. Uno puede decir, bueno, ¿y qué diferencias hay en la investigación histórica entre Costa Rica y el resto de Centroamérica? ¿A dónde fue ese congreso? Ese fue en Nicaragua. Nicaragua. Muy interesante la experiencia, y ahí te voy a contar. ¿En León, para variar? No, ese fue en Managua. Managua. Fue en Managua.
Llegamos, ahí viene retomando la pregunta inicial, dale. Llegamos al Congreso. Te agradezco, más bien. Como yo estaba metido en la federación, sí. Gestionamos fondos. Sí. La FEUR nos dio recursos y pudimos alquilar una buseta y nos fuimos todos los estudiantes en buseta. Éramos los únicos que íbamos con bus propio. ¿A qué tuanes? Sí, íbamos. Es un super rayo. Yo me he pegado ese rayo. Sí, íbamos como 40 con nuestro propio bucecito y hacíamos todas las rutas. Llegamos los costarricenses al Congreso. Como siempre, llegamos tarde, ¿verdad? Como buen tico la inauguración. Y me acuerdo que entramos. ¿Es en serio? Sí, es típico de los ticos. Llegamos al Congreso y vuelvo yo a ver a los profesores de Costa Rica. Y donde entramos nosotros nos vuelven a ver los profesores, pero con una cara de desprecio. Como ya llegaron esos carajos. Los profesores ticos. Los profesores, nuestros profesores. Nuestros profesores. Exactamente. Sí. Me acuerdo que nada más Francisco Enríquez, el director de la escuela, se vino, nos saludó. Hola muchachos, qué dicha que pudieron venir. Claro, donde vieron que éramos 40 los que estábamos, se quedaron impresionados. Tengo una buena con eso. Entonces ya nos saluda Francisco Enríquez y llega otro profesor, que él era guatemalteco, si no me equivoco, daba clases en Costa Rica porque él tuvo que salir huyendo de Guatemala, lo iban a matar. Arturo Taracena, excelente, uno de los mejores profesores que he tenido. Y donde Arturo nos ve, deja a todos y se viene pero con esa felicidad y nos saluda y dice, mis estudiantes. De una vez, así, ahí sí digo yo, tiré línea. Charla de los profesores ticos. Este es el mío. Ninguno va. Arturo Taracena, todos, y el que no va, no se sube el bus. Y ahí es donde uno empieza a sentir eso que vos decías, ese ego de los historiadores. Bueno, es que no es solo historiadores, fue un referente, pero sí se da. Sí, a nivel académico hay un orgullo, sí. Pero a mí lo que me molestó, y siempre lo critiqué dentro de la academia, es que los historiadores escriben para otros historiadores, y solo entre ellos se leen. Entonces la historia se vuelve un tema de élite. Solo ciertas personas, vos con cierto nivel académico, podés entender o podés acceder al conocimiento. ¿Esto lo vas a usar? Sí, ahora te comento. Te pongo un ejemplo. Estamos en un curso y el profesor Ronnie Viales, un profesor muy bueno. Ronnie Viales, que creo que ahorita es el director de la Escuela de Historia, nos da una cantidad de libros impresionantes para leer por clase. O sea, si en historia usted en promedio tiene que leer unas 150 páginas por semana por curso, y este profesor nos estaba poniendo 4 libros de una semana a la otra. No puede ser. Entonces nos quedamos todos así, ya habían 2 estudiantes que eran bien complicadas, bien competitivas, y en eso escucho yo que ellas habían tenido un roce con el profesor, como que lo habían criticado, algo había pasado. Y llego yo, bueno, está bien, agarro el primer artículo, empezamos por el chiquitito, era un artículo de revista como de 20 páginas, empezamos a leernos el primer artículo, me siento yo, antes era, el profesor te da el programa, usted vaya a la biblioteca, saque el libro, vaya, fotocopie y váyase para la casa y empieza a leer. Y empiezo a leer, leo la primera página, paso a la segunda y digo, no entendí nada. Y me vuelvo otra vez a leer la primera página, leo 5 párrafos y no entiendo nada. Ahí ya no podía hacer pesas usted. No, ya estaba así, ya eso se había olvidado, ya era historia. Sí, me voy y saco el diccionario sinónimos y antónimos. Ajá. Y empiezo a traducir y en eso me cae el 4. Una profesora en un curso nos había llevado a una conferencista que nos había dicho que ella había enviado a una revista de historia un artículo y se lo habían devuelto diciendo que no tenía el nivel académico. Y ella venía de terminar una maestría en Francia. Entonces, como que no tengo el nivel académico. Entonces la señora agarró el artículo, se tomó un diccionario de sinónimos y empezó a buscar las palabras más complicadas y cambió el artículo, le cambió el nombre del ser. O sea, no cambió la esencia, nada más le cambió las palabras, pero con las palabras más complicadas, y lo envió a la revista y se lo publicaron. Y ella nos contó esa historia. Lo que yo estoy con el diccionario, este es el artículo. Vuelvo a ver el nombre de la autora, sí, era la autora. Claro. Este es el artículo de esta señora. Ahí entendí yo. El profe nos iba a joder la vida porque lo habían criticado. Entonces, este curso se llama X. Lo importante de estos cursos son 2 libros. Yo solo me leí 2 libros, me quedé callado, no dije nada. Y me acuerdo que llegábamos a clases y las compañeras llegaban pero así exhaustas porque ellas tenían que leérselo todo y es imposible que usted pueda procesar tanta información. Vamos a ver, los historiadores estamos formados para leer grandes cantidades de información, manejar grandes cantidades de información, pero necesitas un tiempo de maduración para poder asimilar y poner en contexto. A diferencia en administración de empresas,
En administración de empresas usted maneja información muy puntual que te permite, obviamente con ciertos conocimientos técnicos, poder muy rápidamente ponerla a producir en muy corto espacio, en muy corto tiempo. A mí me da un estado financiero, yo lo del estado financiero lo entiendo y yo ya sé cuál es la realidad de la empresa. Pero para leerme 200 páginas, yo necesito por lo menos 2 días y después sentarme a empezar a unir las páginas o la información, porque tengo mucha información. Una vez que yo tengo mi mapa mental, ahora sí, ya puedo manejar todo el proceso. Entonces son 2 sistemas muy, muy diferentes. Demasiados logos en historia. Sí. Entonces al final, ¿qué fue el tema? Que estas chicas criticaron al profesor, entonces el profesor se dio al máximo nivel de exigencia. Como decimos los ticos. Exactamente. Se mordió. Y esa es la crítica que yo siempre he hecho a los historiadores, que escriben o hablan para otros historiadores. ¿Y la historia para qué es? Para que la gente tenga acceso al conocimiento. Y la entienda. Exactamente. Entonces el reto no es investigar, el reto es cómo hago yo que ese conocimiento llegue a disposición de la mayoría de la gente. En síntesis, la historia es para entenderla, no para presumirla. Se me acaba de ocurrir. La base de la historia es el conocimiento te permite no repetir los errores del pasado. Esa frase jamás va a ser trillada, nunca en la vida. Porque qué real que es, ¿verdad, Alexander? Es realísimo. O sea, la gente que no sabe lo que pasó en Costa Rica, me pasa con esto y ya cambiamos la página, pero me pasa con esto. Hay gente que aquí, bueno, si ven que esto se mueve es porque hay un, ¿cómo es que se llama el perro? Cobo. Estamos con Cobo, que oiga, es una pereza que se maneja hoy, o siempre es así. A esta hora. Está aprendiendo el mae. Debe estar aprendiendo ahí. Voy a ver qué tanta paja hablan este par. ¿De qué raza es ese perro? Él es un cruce con labrador. Entonces tiene la pinta de labrador. No me atreví a decirle labrador porque no parece, pero sí está cruzado, ¿verdad? Legítimo. Sí, tiene un cruce con labrador. ¿Y qué, con zaguate o con alguna otra raza? No, me imagino que con zaguate. Es que nos lo regalaron de un año. ¿De un añito? ¿Cuánto tiene ahorita? Ya tiene 3 años. De hecho, cuando llegó medía 30 centímetros de alto. Era qué bonito. Casi que parecía un chihuahua. Sí. Y conmigo lo puse a caminar todos los días en la mañana. De un momento a otro creció. Las mascotas son importantes en las casas. Mi preferencia son los gatos, pero bueno, está bien. Este asunto de que cómo es posible que hay universitarios, y soy puntual, porque eso lo enseñan en la universidad, o se los meten o no sé qué pasa. ¿Cómo es posible que hay gente que no crea en Juan Santamaría? Bueno, es que Juan Santamaría es toda una discusión en estos días. Hagamos una opinión, si quieres, escueta, ¿verdad? Pero sí son reales, los datos que yo tengo son reales. Hay 2 tesis. Hay una que Juan Santamaría sí existió y hay otra que fue una investigación de la Universidad Nacional que no encontró elementos de la existencia de Juan Santamaría. Se inventó una historia. Entonces yo me quedo, digamos, con una tesis neutra. Para mí lo importante no es si Juan Santamaría existió o no existió. Lo importante es la creación del discurso. Entonces, ¿cuál es el discurso que se da en Costa Rica? Vamos a ver, el héroe nacional, todos los países los tienen. Si vos ves en Francia, es la llama eterna. Sí. Del soldado de la Legión extranjera que murió peleando por la patria, que estaba peleando con la patria en otro lado, no sé, pero bueno, eso es. En el caso de los norteamericanos, que para ellos la cultura militar es impresionante, es las botas, el casco y el rifle enterrado en la arena del soldado caído. Pero esos soldados, esos héroes nacionales no tienen rostro. En Costa Rica, como te decía, lo importante de Juan Santamaría es la representación que se da. Sí. Juan Santamaría se supone que fue un joven, o sea, era una persona de 17 años, era el tamborillero, era una persona morena, pequeñita, era hijo de una viuda, se supone que era hijo legítimo, ¿verdad? Según nos habían contado, no estoy muy seguro de esa parte. Sí. Y nuestro héroe nacional es una persona que dentro de la sociedad sería un ciudadano de segunda. No era el hijo del hacendado, no era esa persona grande, no era fuerte. Sí, habían 2 clases marcadas. El clasismo siempre ha existido. Sí. Costa Rica lo perdió mucho y ahorita hablamos un poquito de eso. Si querés, claro. Entonces, el héroe nacional es la persona más humilde. Y eso que es lo que se quería transmitir. Que cualquier persona tiene la capacidad de marcar la diferencia en la sociedad costarricense. No había que ser privilegiado.
Entonces ahí lo que te empezás a ver es que la construcción del Estado costarricense, que se da a partir de 1890, lo que busca es un Estado integrador y no un Estado exclusivo para un cierto tipo o un cierto estilo de ciudadano. Y eso, digamos, es lo bonito, lo interesante. Costa Rica antes de 1940 no se diferenciaba en absolutamente nada del resto de América Latina. Teníamos una élite pequeñita de latifundistas con una altísima concentración de tierras. Oligarquía. Una oligarquía, prácticamente el 80% de las tierras estaba concentrado en el 20% de las familias. Ese cuento de que todos éramos igualititos era puro discurso. Lo que sí era cierto es que la relación era muy plana. O sea, vamos a ver, no sé si has escuchado un término mexicano que a mí no me gusta, me choca. ¿Cuál? Igualado. Sí. O sea, es una separación. No seas tan igualado. No seas tan igualado. O sea, yo soy el señor, yo soy de una clase superior, yo soy de una clase diferente. Por supuesto que es un poco repugnante el término. Pero es una realidad en toda una América realidad Latina. Hablando de clases. Exactamente. En Costa Rica ese término no existía porque el patrón, que tenía muchísimo dinero, igual andaba descalzo que comandaban sus trabajadores. Sí. Y la relación era muy cercana porque convivían en la finca. Esto no quiere decir que no viajaban a Europa, que no tenían casas gigantescas en San José, pero las diferencias no eran tan amplias. Y no le quitaba tampoco liderazgo ni jefatura. Y seguía siendo se marcaba la cancha. Exactamente, se marcaba la cancha, pero la relación, por lo menos en un principio, fue bastante igual. En México sí es más marcado, tenés razón. En México sí es más Solo marcado. Usar ese término ya dice mucho. De hecho, aquí en Costa Rica es interesante, yo lo he vivido. En Costa Rica no hay conciencia de clase. En México, o inclusive en Centroamérica, usted llega y la gente sabe, yo soy de la élite. ¿Y lo dicen? Y lo dicen y están orgullosos de que ellos son de la élite. Usted en Costa Rica le dice a alguien que usted es de la élite, ¿y usted qué le pasa? ¿Cómo se le ocurre? O sea, aquí nadie quiere... ¡Venime! Exactamente, aquí nadie tiene esa conciencia de... Perdón, Rosa, te espiné. Exactamente, aquí no existe esa conciencia de clase. Sí. Yo en la universidad tenía compañeros que venían de familias millonarias. Sí. De familias millonarias, básicamente. Que son los que pueden estudiar libremente. Y no hay nada de malo en eso. Y la relación siempre fue completamente horizontal. Más bien, en algún momento, como yo estaba metido en político universitario, entonces la gente me veía a mí como el de poder, cuando el que tenía el poder era el vecino que no estaba metido plata, pero tenía todo un tema de tradición familiar y de contactos que era sumamente interesante. Y eso es lo bonito, digamos, de la universidad. Pero a mí nunca nadie en la universidad me puso el zapato en términos de que yo soy mejor que usted. Yo nunca vi eso. Pero es que también, humanamente hablando, la altura ayuda también. Evidentemente. Por ahí leí algo de eso, que las personas altas generalmente son las que llevan las de ganar, en el sentido de que llevan ventaja. Por un efecto visual de la gente, hay un empoderamiento ahí, o hay un poder que se le otorga. Bueno, pero no necesariamente por inteligencia. Ahí te puedo hacer un comentario. Por favor. Yo siempre fui alto. Ajá. Desde niño era alto. Sí. Sin embargo, yo padecía mucho de asma. Yo me acuerdo chiquitillo que a mí cuando me daba asma, pues, ponían una inyección de penicilina, que ya eso lo quitaron, y yo duraba 2 días para volver a caminar. Y la penicilina lo que hace es que te baja la energía, te baja las defensas. Merma. Exactamente. Entonces, dentro de toda mi dinámica aquí en Belén, jugábamos mucho, andábamos por todo lado, pero yo siempre era el más débil o el que se cansaba más fácilmente de todo el grupo de amigos. Claro. De hecho, durante buena parte, mi mejor amigo, mi vecino, él era el que me tenía que defender. Porque a mí fácilmente cualquiera me pegaba. Todo el bullying. Exactamente. Entonces, cuando se metía mucho conmigo... Se lo gorreaban. Siendo alto y se lo gorreaban. Sí, porque yo era débil, era cansado, o sea, no tenía energía. Entonces él llegaba y era el que me defendía, y él sí tenía mucha vitalidad. No era el más alto, pero él sí era muy aguerrido. Entonces, cuando él sacaba pecho, los demás inmediatamente abajo. Cuando yo entro al equipo de lanzamientos, para mí fue toda una experiencia ver cómo mi posición social en los grupos cambió. Porque ya no es el tipo grande, débil. Es que ya está alzando pesas en serio. O sea, no es lo mismo jugar fútbol, ¿verdad? Que hacer mucho ejercicio, que agarrar una bala de 8 kilos y lanzarla 50 veces al día. Totalmente. Entonces, la familia me decía, pucha, es que ya se te ve que los hombros se acomodan. Y fue muy interesante ver cómo mi dinámica en los grupos cambió. La gente que antes me vacilaba, ya completamente la bajó, porque antes era fácil vacilarlo, ahora sí me responde. Qué interesante, don Alex, me estás matando un cliché, te das cuenta, muy personal también.
está matando un cliché, y esos son los complejitos que nos traemos, porque de pronto eso a mí me ha mermado para ciertas situaciones. Yo como alguien promedio, chiquitico. Cada uno sabe la cruz que se carga. Ahí entramos con el tema del empoderamiento. ¿Qué tan empoderado estás vos? ¿O cuáles son esas falencias personales que yo tengo que las proyecto con otros? Por ejemplo, a mí me pasa que yo caigo mal. Yo soy serio. Y la gente piensa que yo soy serio porque soy pedante o porque me quiero más que los demás. Yo soy serio porque mi filosofía es mejor tonto callado que tonto hablando. Yo prefiero escuchar, yo soy muy analítico, entonces a mí me gusta escuchar, racionalizar, entender. Yo puedo llegar a ser muy divertido, pero tiene que ser en un marco de confianza. O sea, yo básicamente soy tímido, yo no soy de los que tienen esa personalidad. Y en tu área. Y en mi área. O sea, aquí han habido fiestas en familia. Vamos a vacilar, y yo soy el show de risa. Pero tiene que ser en un ambiente en el que yo me sienta bien. Además, una vez me quedé asustado. Esa fue una anécdota empezando en historia. Tenía una compañera, Vivi, guapísima Vivi. Entonces, eso que ando uno viendo a ver cómo gana puntos con Vivi. Y veníamos en el bus de Sabana Cementerio. Ajá. Y a mí me dio la vacilona. No sé por qué me dio la vacilona. Entonces, yo venía hablando con ella, me sentí bien, me relajé. Y venía hablando con ella y venía vacilando, cosa que no es mi estilo. ¿Sí? Y empezaba yo no soy de contar chiles, yo soy de contar historias o anécdotas. Vacilonas. Vacilonas, exactamente. Okay. Entonces yo venía hablando con ella, se sienta allí en el bus de Sabana Cementerio, sus buses siempre andaban llenísimos, yo iba del pie hablando, y en algún momento pongo atención que todo el bus estaba escuchando lo que yo decía, y todo el bus reventaba la risa cada vez que yo decía una tontera. Qué interesante. Entonces yo me quedé así como analizando el asunto, no le di mucha importancia, seguí en el chiringue, y me acuerdo que había una señora gruesita, morenita, que cuando nos íbamos a ver me dice, muchacho, muchas gracias, me cambió el día. ¿En serio? Y de algo sirvió estar diciendo qué tonteras. buena anécdota, qué bonito. Entonces cada uno tiene sus facetas o sus personalidades. Entonces, ¿hasta dónde? Te digo porque me había pasado, ¿hasta dónde uno proyecta las inseguridades? Gracias por ese dato, y yo creo que a partir de hoy voy a cambiar algunas cosas porque aprendí bastante. Bueno, damas y caballeros, niños y niñas, jóvenes y jóvenes, adultos mayores y chiquitos en regazos. Bienvenidos una vez más a este humilde, pero con mucho aprecio y cariño que lo hago, que se llama Podcast, y el nombre del podcast es Foforofo y sus amigos. Qué buen nombre, pero no es ese. No. Es un rompehielo mío de media conversación. Okay. Se llama Personajes Podcast, porque estoy aquí con un personaje. Muchas Resulta gracias. Ser don Alex, que... Decime Alex. Sí, perdón, es parte del respeto, es que ni casado estás. No. Entonces Alex sí. ¿Y soy menor que vos? Sí, debería, ¿verdad? Pero usted no me diga un minor, ¿verdad? Foforobo está bien. Estamos en este lindo lugar. Estamos sitiados, está bien dicho, ¿verdad? No situados, sitiados. De sitio, ¿o está mal? No entiendo el término sitiar militarmente hablando, sí, pero ¿aplica para hablar coloquialmente o sí, no? Mejor no. Sí, sin ser filólogo, que no es mi área, no me suena sitiados. Estamos situados. Situados, exactamente. En la Asunción de Belén. Exactamente. No voy a entrar no voy a entrar para efectos de ubicación, sino que estamos en un corredor demasiadamente amplio, lindísimo, y vamos a hablar de eso si te parece. Claro que sí. Esta linda casa, que es una casa construida, ¿qué? De los 80s para acá. En realidad, según la Municipalidad de Belén, ya esta casa tiene más de 50 años. Creo que esta casa data de aproximadamente 1930. 1930. 1930. Pero, ¿cómo? ¿Cuánto dijiste? ¿50 años? Sí, para efectos fiscales de la municipalidad, la casa tiene más de 50 años. Entonces, el valor fiscal. Sí, pero entonces sí es desde 1930. Sí, muy probablemente. Estamos ubicados en una zona muy belemita. Porque estamos hablando de la gente de la Asunción de Belén. De la Ish. De los famosos Ish. Que yo que viví en Desamparados 8 años, en los 90s, me enteré que se empezó a usar tiempo después el Ish, pero salió de acá. Aparte de eso, es una casa que tiene un gran espacio. Nos acompaña este hermoso pilón
pilón. ¿Que pertenece a la familia? ¿Que cuánto puede tener este pilón de antigüedad? Fácilmente pasa de unos 110, 115 años. ¿Es familiar? Es familiar. ¿Era un pilón para qué? El uso principal que se le daba al pilón dentro de la familia era para la granza del arroz. Sí. Se traía el arroz en granza, Sí. se tenía que golpear para Y separar dele, la... y dele. Lo mismo se puede usar, digamos, para el café. Sí. Lo que pasa es que para el café utilizaban otras técnicas y la familia en general no fue tan cafetalera, siempre la finca fue más de otras cosas. Te iba a preguntar eso, desde el principio lo dijiste, era cuando estaba la finca, Exactamente. pero era aquí la finca. La finca estaba ubicada en este terreno, toda esta propiedad hasta el fondo, colindando con el río Bermúdez, Sí, correcto. era la finca, inclusive pasaba al otro lado, donde está hoy día la casa Macho Zamora. Sí. Eso es lo que en algún momento se llamaban las cuevas, que era donde la familia sacaba arena para vender arena. Tu familia. Mi familia, exactamente. Ah, ok. Entonces estamos hablando de que ustedes tenían una finca acá en Belén, pertenecía a los Delgado. Esa finca la compró mi abuelo, Sí. Germán Delgado. Él se casó, obviamente, con mi abuela, Genarina Fuentes Chaverri, que era descendiente de la familia Potrerillos. Ella era nieta de Agustín Chaverri. Sin embargo, ella, la parte de la herencia, se la cedió a las hermanas, Sí. porque el esposo, Germán, compró esta propiedad. Entonces la propiedad no era de descendencia, digamos, de la familia directa de aquí. El abuelo venía de San Rafael de Alajuela y él compró esta propiedad aquí. Ellos vivieron un tiempo en San Antonio de Belén, tuvieron un negocio, luego compran esta propiedad y se instalan aquí. Y esta fue la casa, o digamos, la casa original que construyó. Creo que de la casa original lo que queda es apenas como cierto esqueleto, pues se le han hecho varias reformas en el tiempo. Ha tenido varias reformaciones. Está preciosa, lo felicito por eso. De hecho, vos ves que la casa no está en línea con la carretera. Nosotros Sí, tenés estamos razón, paralelo. tenés razón. Porque la entrada de la finca Era en línea recta. era en línea recta, Se entraba hasta en línea- llegar a la calle principal. Hasta llegar a, bueno, entrando de la calle principal hasta llegar a la casa y viceversa. Y viceversa. Esta calle que vemos aquí fue cuando mi papá urbanizó la finca. Sí. Entonces ya se abrió la calle principal, se loteó y se llegó hasta el río Virilla. Se conservó la propiedad que estaba después del Virilla, excelente. que eran las cuevas, que era donde la familia tenía el trabajo de sacar arena para la venta de arena, que eso se hacía manualmente. Ahora que mencionas las cuevas, son las que se dice que era donde se refugiaban soldados para la guerra civil. ¿Es cierto que aquí hay unas cuevas en Belén que hacen referencia a eso? ¿Serán las mismas cuevas? Muy probablemente, porque solo hay algunas cuevas en el Virilla. Sí. Y están estas cuevas que han sido, digamos, las más famosas. Esas cuevas se hicieron porque toda esa parte del río, entre el río Virilla y el río Bermúdez, Sí. es arenisca. Sí. Estaba la familia Zamora, que también trabajaba la arena, pero ellos lo hacían, digamos, iban como cortando. En cambio, la familia lo que hacía era que hacían túneles y iban sacando y los sacaban en carretillos. El trabajo era más esforzado, pero de esa forma llegaban, digamos, a la veta de la mejor arena. No Sí, tenías sí. que estar retirando la capa vegetal de encima, que no era útil para los fines que se querían. Sí, porque iba a quedar eso a cielo abierto ahí y Exactamente. no le iban a sacar el mayor provecho económico o empresarial que se requería. Y que era muy artesanal, ¿verdad? Estamos hablando de la década de los Sí. 40, década de los 50. Que se Hubieron vio eso. carretas aquí, con bueyes. Sí. ¿Con qué jalaban la arena? Vamos a ver, la arena creo que la estaban sacando en los 50, entonces Sí. tenían camioncitos que la gente Ya habían venía. camiones. Exactamente, la Genial. gente venía. Ujú. Ya después la familia, mi papá, al principio venían los camiones de afuera, ya después la familia compró un camioncito, entonces ellos sacaban la arena y ya era más fácil que la gente viniera, porque como estaba en el fondo, había una cuesta muy, muy fuerte, había que cruzar el río, que era yo me acuerdo haber visto esas piedras, que el puente era parte del camino nacional. Era un puente de piedra en estructura de arco. Entonces, ¿Me estás hablando de Puente de Mulas? no, Puente Mulas es más abajo. Había otro. Sí, aquí al final de calle es Zumbado. Ese no. Ay, el que está por el Tajo, Pedregal. Exactamente. Yo no tengo nada de referencias de ese puente. Aquí estaba el puente. De hecho, uno puede ir y ver las bases. Sí. Cuando estaba mi familia, se usaba el puente. Lo que ellos hicieron fue que le quitaron tenía como unas barandas de piedra. Ajá. Se le quitaron las barandas y esas barandas se guardaron en las cuevas. Sí. Se seguía usando porque para paso de los camiones, ya los camiones eran muy anchos, Sí. y el puente era mucho más angosto porque estaba diseñado para el paso
de las carretas. De las carretas, que por aquí pasaron montones. Por la famosa calle Real. Por la calle Real, exactamente, sí. Camino Rápido, como se le llamaba. Sí. Entonces, ese puente con el tiempo se falseó, porque no era lo mismo el paso de las carretas a que ya estuvieran pasando camiones con, con arena. Es parte de la evolución. Exactamente. Del progreso, sí. Posteriormente, la familia hizo gestiones con la municipalidad y se dio la construcción de un puente nuevo, que fue el que yo conocí y el que yo utilicé. El otro siempre lo veía, digamos, que estaba ahí. Sí. Y años después, cuando se le vendió la propiedad a la familia Pedregal, por temas de seguridad, se desmantelaron ambos puentes. Gracias por ese dato, como belemita, se lo agradezco. ¿Qué historia tiene este pilón? ¿Tiene alguna historia ahí? ¿Vaciloncilla? ¿Le diste alguna vez? ¿O nada más tener referencias de que alguien lo usó? Vamos a ver, yo sí recuerdo haber visto a mis tíos abuelos que lo usaban. Sí. Yo nunca lo usé, a mí sí me tocó echármelo al hombro para traérmelo para la casa, pues estaba en la casa de ¿Esto echado al hombro? No le digo lo que pesó eso para traérselo. Es que yo lo acabo de mover ahora para hacer el set, ¿verdad? Del podcast. Y le zumba el mango, como decimos. Y ahora está livianito, porque cuando nosotros no lo trajimos, o sea, esta fue la casa original de la familia. Sí, ya ha perdido consistencia, textura. Años después, cuando se vendió precisamente el fondo de la propiedad, sí. Mi abuela construyó una casa un poco más arriba, 50 metros de aquí. Esta, que era la casa de ellos, quedó abandonada un tiempo, y 2 años después mi familia, o sea, mi papá y mi mamá, toman la decisión de venirse para esta casa y le hacen algunas remodelaciones y nos venimos. Entonces todas las cosas viejas quedaron en la casa de mi abuela. Cuando fallece mi abuela, ya empiezan a sacar algunas cosas, y a mí siempre me había gustado el pilón. Entonces yo se lo pedía a mi tía, que era la que cuidaba a mi... Es que es un icono familiar, ¿verdad? Exactamente. No sé si podemos apreciar esto. ¿Cómo se le llama esto? Ya no me acuerdo. No te acordás, sí, pero igual... Molinillo o el mazo, algo así como eso. Igual, se golpea. Otro dato es que yo busco referencias y pongo fotos y toda esa historia, porque es parte de todo, ¿verdad? El chiste no pretendemos saberlo todo, pero sí. Es que es el original, digamos, eso es lo bonito, es el juego. Oiga, y me llama la atención del sistema de ellos. El sistema de agarre, ¿verdad? El sistema de agarre. Está muy, muy bien elaborado y se ve totalmente, voy a usar la palabra criollo. Rústico. Rústico, legítimo. O sea, esto está como hecho hasta con cuchillo, me atrevo a decir. Yo diría que con hacha. No tiene... Sí, con hacha todavía. Con hacha. Estas partes las ves. Estos cortes aquí lindísimos. Completamente. Sí, está muy artesanal. Esto quiere decir que está hecho literalmente con las manos. No hay muy poca herramienta aquí. Mi tía me contaba que esto era de tío Rosendo, tío Casimiro, no recuerdo. Deme nombres, eso me encanta. Cuando me dan nombres del tío de personas. Que era de él y que mis tíos abuelos se lo pidieron. Don Rosendo. Y quedó en la familia. Y como yo soy historiador y que me gustan los chinchas viejos, entonces lo pedí cuando faltó mi abuela y me lo dieron. La historia va de la mano con las antigüedades, ¿verdad que sí? Sí, es regla general, o no necesariamente a un historiador le va a gustar lo antiguo, o tener ese montón de chunches en la casa. Vamos a creo que los historiadores siempre vamos a apreciar lo antiguo. Lo que hay que diferenciar es qué es lo antiguo significativo y qué es lo antiguo, digamos, que no es tan relevante. Claro. También va por temas de coleccionistas. Hay gente que le encanta coleccionar. Pero ya ese es otro tema. Es otro tema, pero ahí es donde viene el criterio. No necesariamente un coleccionista va a ser historiador. No necesariamente, aunque si usted es un buen coleccionista, vas a aprender un montón de historia. Va de la mano. Porque tu negocio es ese. Es entender el valor de las cosas. Buenísimo. Por ejemplo, yo tengo la pasión o la maña por coleccionar botellas de licor. Pero eso no genera ningún valor. O sea, la botella te cuesta lo mismo hoy que dentro de 50 años. Pero primero se toma el contenido como sea. El chiste es la botella llena. Ya una vez abierta, para mí pierde el valor. Suave. Disculpe mi ignorancia. Me estás hablando que sí coleccionas botellas, pero en su forma completa. Sacadas de la fábrica. O de donde fueron sacadas. Exactamente. Las tenés con el líquido. Las tengo con el líquido. Ese es el chiste. Ya una vez que la abren, para mí perdió el significado. Estamos hablando de un hobby, puede ser hobby, sí. Sí, es un hobby. Estamos hablando de un hobby de Alex, que quién lo iba a creer o pensar de alguien que te conoce. Es que esa es la parte de intimar,
de intimar con las personas a mí me gusta porque no es faltar el respeto, ni tampoco es hacer las preguntas que no se deben hacer, es llegar a un punto de conocer en este podcast a esa persona, a ese personaje, pero darnos cuenta que no era lo que yo pensaba o la idea que tenía de esa persona. No sé si me explico. Es que mira, es lindísimo porque todos tenemos nuestras loqueras. Sí, cada uno. En algún momento me dio por coleccionar monedas y billetes, pero me cansé. Bueno, hay un profe acá, el profe Soto, lo saludo, un profe de química, muy conocido en el liceo acá de Belén. Ese locazo se las trae. Y para él tengo un podcast, no hemos podido concretar, pero él tiene sus colecciones vaciloncísimas. Que cada uno tiene, digamos, su hobby o sus pasiones, sí, que es lo que te llama la atención. Eso es lindísimo. Entonces, a mí el tango que me dio fue por coleccionar botellas. Entonces, entre más rara, entre más diferente la botella, para mí es más llamativa o más interesante la botella. Una botella rara, igual no tenés que enseñárnosla, no la enseñen, por respeto a su colección. ¿Algún espécimen raro? Cuando tuve la oportunidad de viajar a México, ¿Sí? me encontré pistolas de tequila, botellas en forma de pistola. Entonces me compré la pistola y el revólver, que son más o menos cuartas, pero es toda la figura de... No soy bélico, pero qué bonito. Y de hecho, eso fue, bueno, en México tenían el rifle de tequila, que era un rifle, una botella en forma de rifle. ¿En más tamaño? O menos, metro 20 más o menos de altura. Pero era tamaño Era un rifle original. real, técnicamente, era un rifle real. Yo no andaba plata, pero yo saqué la tarjeta de crédito porque me la compro. Y el chavalo me dice... Ahí la tenés. No, porque el chavalo me dice, yo se la vendo, pero usted la tiene que embalar. Yo no se la voy a embalar para avión. Para viajar, y usted se la juega. Y la verdad es que era cara. Iba llena de licor. ¿Y qué le echaron? Tequila. Sí, era tequila, pero me dio miedo. Si no me la embalaban, el riesgo que se quiebre en el avión era muy alto. Sí. Entonces no me la jugué. Entonces dije, bueno, algún día que regrese a México, ya sé que tengo que ir a comprar y ya sé que tengo que averiguar quién me hace el empaque, el embalaje, porque eso sí no lo puedo echar en la maleta, era demasiado grande. No me hagan menos ahora, ¿verdad? Bueno, no la trajiste. No, perdón. Es una de esas cosas que usted queda que algún día voy a... Pero sí me contaste de botellas extrañas y totalmente fuera de serie. Sí, entre más rara, entre diferente sea la botella. Eso es lo que te gusta de la colección de botellas, eso es lo que te llama la atención. Entre más rara, mejor. Entre más rara, mejor. O sea, no tiene que ver el país, no tiene que ver que esta la compré en Cartago, la compré en Alajuela. No, tengo botellas de muchas partes del mundo. ¿Y te han traído? Que la gente me trae, o cuando yo he tenido la oportunidad de viajar. Me acuerdo la primera vez que fui a Nicaragua, ¿sí? Que fue en esto que te contaba, lo del Congreso de Nicaragua. Sí, buenísimo. Yo llevaba un salvequito, una cosa de ese tamaño. Fuimos a Nicaragua, me encontré botellas diferentes de licor flor de caña que aquí no se conseguía en aquella época. Pero ese licor es buenísimo. Es buenísimo. Yo vine con toda la colección del flor de caña. El roncito. Y para no hacerte la historia larga, al final de cuentas yo traía en la maleta botellas de licor. ¿Cómo entraron de licor en la maleta? Yo todavía no sé. Pero yo todas las botellas diferentes me las compraba y me las traje. Al final, siempre que había una festividad en la casa de mi abuela, hacía falta una botella de licor para celebrar algo, entonces me sacaban de la colección y de las 13 solo me queda una. ¿Y esa regañada? O calladito más bonito. No, pues me servían porque después me la reponían, pero me traían otra, digamos, que era más difícil de conseguir. Sí. Mi hermana tenía la posibilidad de que viajaba mucho, sí. Entonces me iban reemplazando por botellas, digamos, más difíciles de conseguir. Qué pura vida, y está lindísimo. ¿Y a dónde guardas tanta botella? ¿Cuántas tenés ahorita? La última vez que hice el corte tenía... Pucha, ¿y a dónde las tenés? ¿En una pared? ¿Están...? Algunas están en exhibición y la mayoría tengo que tenerlas guardadas porque no tengo donde exhibirlas. Te iba a comentar, la gracia de tener una colección es presumirla. O sea, en el buen sentido de la palabra. A mí no me cuesta mucho que me digan rajón, ¿verdad? Sí. Vamos a ver, en algún momento yo la compartí a la colección con todo el mundo, hasta que aprendí que la gente quiere que las abra. Y el chiste de esa colección es que yo no la voy a abrir. Sí, pero ¿qué es la manía de abrir una botella? De que la gente se antoja y quiere probar el licor. Entonces yo abro ciertas botellas
solo en ciertas circunstancias. ¿Te acordás de, bueno, la serie esta que a mí me gustaba mucho, The Big Bang Theory? La colección que se tenían esos maes con todo lo que es Marvel y todo eso, y Dios guarde le sacaran el muñequito de la caja. Bueno, eso Yo lo creo mismo que para mí una botella es de que licor. ese es el concepto, o sea, le pierde la gracia, es de colección. Es de colección. Delgado, ¿cuántas cepas de Delgado conoces aquí? Porque conozco varias, pero ¿es una sola cepa? No ¿O hay varios en San Antonio de Hay Belén que varios son de San Delgado? Antonio de Belén que somos Delgado. Por ejemplo, aquí tengo unos vecinos que son Delgado, que no somos de la misma Cepa. cepa. Está bien usado, ¿verdad? El término Sí, cepa. se aplica en San Antonio Centro. Bueno, vos conociste a Jenny, mi ex. Sí. Somos de la misma cepa de los Delgado. ¿Ah, en Nosotros serio? sí éramos familia. Éramos como primos terceros o algo así, no me acuerdo. Pero ya primo tercero pasa, ¿verdad? Yo tengo ese asunto. O sea, el primo segundo no tanto. Pero Éramos de la misma familia, pero ya tercero y quinto ya como que no ya, somos ya varias generaciones atrás. de la misma, sí. Pero sí, digamos, el Delgado de mi abuelo, ellos venían de San Rafael de la Abuela. Vienen de abajo. Que hoy día está muy Los belemitas sabemos lo que es decir abajo, porque aquí estamos más arriba, solo por eso. A mí me hace mucha gracia el estereotipo que hay hoy de la separación entre los belemitas y los de San Rafael de la Abuela. Hablemos de eso porque ¿tenés alguna referencia de cuándo comenzó la gestión del pleito? Porque, vea, yo tengo un común denominador y a mis amigos, mis hijos viven en San Rafael de la Abuela, mis hermanas, mis amigos, muchos viven en San Rafael de la Abuela. Ojo de Agua, San Rafael de Ojo de Agua. Tengo este referente. Resulta ser que los de la Guásima están peleados con los de San Rafael y los de Belén con los de San Rafael. Entonces mi común denominador es San Rafael. ¿Me va a entender? Porque tengo referencias de la Guásima también. Entonces parece ser que son los de San Rafael los peleones. Pero hablemos abiertamente. Expóngame usted ese tema porque qué bonito sería que ya eso llegue a otro nivel, a un nivel donde reconozcamos que todos somos ramas del mismo árbol, desde la Guásima hasta acá. Mira, eso aplica inclusive a nivel centroamericano. Todavía meto a Santana, yo creo que los de Santana somos de la misma cepa. No, yo creo que Santana sí hay una diferencia porque el Virilla sí te marca. Ya nos sacó. Sí, el Virilla sí te marca completamente, ya hay un límite natural importante. Está bien. Pero vamos a ver, durante mucho tiempo no había un límite claro entre San Antonio y San Rafael. Y muchas de las cosas eran incomunes. Lo que yo siento que empieza a suceder en algún momento es que... Siento que querías decirme algo muy importante de eso. Sí. Vamos a mí me molesta hoy día porque se marca una diferencia. Sí, que no entre debería. la gente de Belén y la gente de San Rafael. Correcto. Vos ves una diferencia grande entre la gente de Belén y la gente de Santa Cecilia Heredia o de la Aurora. No, ahí somos iguales. Somos heredianos, puntos. Igual los vecinos que aprecio mucho de San Joaquín, los de Quincho, que solo los que somos de acá, de Heredia, sabemos quién es Quincho. No sé si te has dado cuenta, vos le decís, voy para Quincho, a un Cartago o a un alajuelense no sabe de qué está hablando. Sí. Entonces, a mí me molesta eso porque marca una diferenciación social que no entiendo de dónde viene. Lo que sí tenemos los belemitas es un orgullo muy exacerbado, ¿verdad? El belemita tiende a ser un orgulloso fuerte, como buen herediano, ¿verdad? Los heredianos tienen esa Se puso manía. bonito esto, se puso interesantísimo y ahí van saliendo los temas, porque síganos contando, por favor. Ok, entonces no había una mayor diferenciación. De hecho, la historia de Belén, Sí. o sea, de Anselmo Llorente y Lafuente, 1858, si no me equivoco, cuando lo expulsan del país en el marco de la campaña nacional, creo que sí, él pasa por Belén y quiere dar la misa en Belén. Sí. Según algunas historias no confirmadas recientemente, el problema es que eso queda en el dicho popular, o sea, no hay un documento que te lo pueda decir. Cuando él llega a San Antonio Belén, él quería dar misa en San Antonio Belén, pero como venía la directriz del Estado que él tenía que irse, las autoridades en Belén, en obediencia, no le dan permiso de hacer la misa bueno, pero no había templo en aquel momento, estaba en construcción, de hacer la misa en alguna casa. Las autoridades no quieren caer en conflictos con el presidente
y es un vecino de San Rafael de Alajuela, entonces que estaba muy en el límite, pero te repito, es que no había un límite, no estaba claro porque todos éramos la misma unidad administrativa. Entonces, si uno lo hace geográficamente hoy, la misa no se dio en Belén, la misa se dio en San Rafael de Alajuela, pero en aquel momento no fue que se dio en el centro de San Antonio, se dio en las orillas de San Antonio porque no había una diferencia. Un año después, cuando él regresa, ya el gobierno había caído, ya no estaba el presidente en ejercicio, y ahí sí se le abren las puertas para que él dé en el centro de San Antonio, y es cuando él pide que se le dé el acrónimo de Belén por haber pasado las 2 noches buenas en el mismo sitio. Correcto. Entonces no había una diferenciación de dónde empezaba y dónde terminaba. Eso es un procedimiento administrativo muchísimo más reciente. Ahorita estamos teniendo un serio problema nosotros, porque es un problema, ya no es una situación, con la faja o la línea de tierra que va de donde comienza la pista de Santana a Puente de Mulas. ¿Sabías eso? Sí, ese es un problema viejo. Vamos a ver. O sea, ¿cómo es posible que un pedacito de tierra, quiero aprovechar y esto va a salir en el podcast, si usted me permite, pero sí, claro. No estoy defendiendo nada, pero eso desde el 88 se dio, pero ¿cómo es que agarran un pedacito de tierra y simplemente dicen pertenece a Alajuela? Vamos a ver, eso tiene 2 justificaciones. La histórica es que los límites no estaban claramente definidos. Sí. O sea, se tiraba tal línea, y en aquel momento no había ningún problema, que no había nadie. 100 años después ya hay gente y la gente empieza a pelearse el tema de la gente. Por tradición y por vinculación, toda esta gente tiene un afecto sentimental a Belén. Sí. Sin embargo, por temas políticos, Alajuela no quiere soltarlo porque es perder gente y eso podría significar perder un diputado. Entonces es un tema político más Gracias que por ese dato. que un tema geográfico. Geográficamente ya las municipalidades de Belén, junto con la Alajuela, habían tenido una reunión, los consejos municipales habían llegado a un acuerdo que era lo más lógico, utilizar la línea natural, la carretera, la división de la radial. Líneas naturales. Línea natural, digamos, en este momento, no en aquel momento, ¿verdad?, cuando se tiró la división administrativa, y ambos llegaron al consenso y el acuerdo se aprobó. Lo que pasa es que después alguien por temas políticos lo impugnó porque los acuerdos no se tomaron en los consejos municipales, sino fue en una finca donde se reunieron precisamente para conversar ese tema. Tengo todos esos datos, no se preocupe, estoy bien informado. Okay, entonces básicamente es un tema político. La gente de Alajuela no tiene mayor problema con que, desde el punto de vista municipal, con que esta gente pase a Belén. Más bien para ellos es un problema administrativo darle toda una serie de servicios que no están en capacidad de brindarles. Porque es que yo lo entiendo así. Carrizal, si usted sube de Barba para arriba hacia el Poás o hacia Vara Blanca, Carrizal es, usemos el término cuchilla, es una cuchilla que usted llega a Carrizal, está en Alajuela, o sea, empieza a subir por Heredia, Puente Salas, todo ese asunto de Barba para arriba. Carrizal, cruza Carrizal y ya está otra vez en Heredia. Justificable, es una cuchilla, pero hay progreso y hay un montón de intereses. Pero una cuchillita que lo que es una peña de río, porque literalmente es una peña de río, que no alcanza los 500 metros del río ahí, estoy seguro, ¿verdad? Y que sea totalmente opuesta a la línea natural, ¿qué sentido tiene? No entiendo esa parte. Ahí habría que remolcarse la historia. Probablemente había una finca que pertenecía a alguien y había un interés de tener acceso a algo. Algo ahí. O yo creo que ahorita están buscando acceso a algo también. Ahí muere y de esto puedo tal vez hacer un flash, ¿verdad? Un cortito, no va en el podcast. Yo ahí veo que edito que no, pero gracias por ese dato como historiador. ¿Cómo vamos hasta el momento? Bien. Súper bien, ¿cómo decís? Ese es el toque. Mira, ya hablamos de los Delgado. Abro tema. Yo siento parar faltando 10 para las 12. Ya vamos a terminar, ¿te parece? Sí. Son los Delgado fundadores de Belén, parte de la fundación. Los Delgado, no. ¿Quién? La familia Chaverri. De los tuyos. Sí. Yo soy, mi abuela era nieta de Agustín
Chaverri Pérez. Sí. Agustín Chaverri Pérez era nieto de... Se me escapa. Yo soy malo para los detalles. No se preocupe, no se preocupe. Revisar los... Aquí lo tengo. ¿Tenés algo que querés mostrarnos? ¿Algo que querás publicar o que sea de interés para vos? Que la gente sepa. Ay, es que hay tantas cosas que decir. Bueno, no tengo apuntado el nombre del abuelo de Agustín Chaverri, Sí. que era el español, que era el dueño, digamos, de todas estas propiedades. Sí. Había una figura que se llama la cofradía. La cofradía era una institución donde la Iglesia Católica iba reuniendo propiedades de las personas que iban muriendo, las personas que querían donar. ¿Te acuerdas que antes las indulgencias se compraban, verdad? Usted pagaba una indulgencia y con eso cuento, supuestamente usted no iba al infierno. Sí. Entonces, cuando alguien iba a morir, el sacerdote le conocía todas las historias, ¿verdad? Era el sacerdote del pueblo, bueno, usted ha hecho esto y esto y esto, usted se va a morir y sabe que está feo para el asunto. Entonces, déjeme las propiedades a la cofradía. Así nomás. Y la cofradía lo que hacía era que administraba sus bienes y le pagaban misas a perpetuidad. Entonces usted sabía con su conciencia que usted tenía robado que le majaran, de con las propiedades algún día pagándole misas a perpetuidad lo sacaban a usted. Qué oportunos. Del purgatorio, exactamente. Pucha. Entonces la Iglesia Católica se fue haciendo de una gran cantidad de territorios. Y aquí en Costa Rica existía la cofradía de Nuestra Señora, la cofradía de la Asunción del Barba, que iba desde Barba hasta Atenas de la Alajuela. O sea, todo esto pertenecía a esa cofradía que era una institución religiosa. Sí. En algún momento, por eso se peleaba con la iglesia, que se decía que la iglesia era una institución, que todo lo que caía en la iglesia, las tierras eran tierras de manos muertas. Porque la iglesia su fin no era producir, su fin era evangelizar. Entonces había gran concentración de tierras y las tierras estaban relativamente subutilizadas, no se les sacaba provecho. Se estaban desperdiciando, en otras palabras. Entonces hay un español, que se me escapa el nombre en este momento, que era de apellido Pérez, que él fue el dueño de todas estas propiedades, y la descendencia de este señor Pérez es la que empieza a utilizar. Entonces aquí en Belén hay una discusión porque hay gente que dice que todo empezó en el barrio de San Antonio, con las familias Moya y una serie de familias que se ha dicho que llegaron a San Antonio. Sin embargo, el problema, como se explica a alguna gente, es que no hay un documento escrito que diga a partir de cuándo estas familias llegaron al barrio de San Antonio. Correcto. Sí se tiene el dato que a partir de 1791 existía el primer denuncio o el primer movimiento de la Hacienda Potrerillos. ¿Qué era la Hacienda Potrerillos? Era prácticamente toda la Asunción de Belén, porque pertenecía a este español que se le asignaron todos los... Entonces su hijo es el primero que hace el denuncio, Cipriano Chaverri, hace el primer denuncio, hace el primer movimiento, y una de las hijas de Cipriano, Ramona Pérez Reyes, se casa con Agustín, se casa con Cipriano, tienen hijos, con un señor de apellido Chaverri, y ahí es donde Agustín Chaverri establece la que sería la Hacienda Potrerillos en lo que es los alrededores de la gruta, hoy en la Asunción de Belén. Ellos se casan, Agustín Chaverri se casa con... Ahí sí necesito ver. Yo soy buen historiador recordando los procesos, pero los nombres dale. Se casa con Antonia Zumbado González en 1852. Entonces el denuncio de la Hacienda Potrerillos está desde 1791. Entonces te dice que el papá de Agustín es quien hace el denuncio, y Agustín posteriormente y los otros hermanos de Agustín son los que se quedan con la propiedad. Entonces una gran hacienda se empieza a dividir en unidades más pequeñas. Aún así estamos hablando que esas unidades más pequeñas eran hectáreas de terreno. Claro. Entonces Chaverri sí son fundadores de Belén. Exactamente, las familias Chaverri fundadoras de Belén. Entonces podemos hablar que la Asunción se empieza a hablar desde 1791. Por ahí me encontré un dato, tenía un discurso de un vecino de la comunidad de 1945, y yo sabía que lo tenía recordando papeles, y él tiene el dato que en 1795 la familia Moya llega a San Antonio. En 1774 llega la familia Moya, pero ese dato lo tengo suelto, o sea, no tengo un documento que me lo respalde. Sin embargo, había otro documento, que ese yo sí lo tenía, que el alcalde de Cartago en 1775 da la orden de que todas las personas tienen que vivir en las cercanías de las iglesias.
porque la gente se iba a la iglesia, se perdía, no pagaba impuestos, no pagaba el diezmo, no daba nada y se hacían los rusos. Entonces él da la orden de que todo el mundo tiene que estar en un perímetro alrededor de la iglesia. En este caso a nosotros nos correspondía Cubuquí. Entonces ahí hay una contraposición. Decía, esta familia llegó en 1774, sí, pero en el 75 tuvo que irse. Y hasta 1780 se levanta ese mandato del alcalde de Cartago. Queda la otra duda, que era muy típico, digamos, en la colonia. Todos decimos que sí, pero no lo hacemos. Sí, entonces queda la duda, pero no hay ningún documento. Entonces, inclusive es muy interesante porque hay dos tesis de la Universidad de Costa Rica, donde una plantea su eje de desarrollo a raíz de la familia Pérez y de la familia Chaverri, que son los que hacen el desarrollo de la gruta, que está muy bien documentado. Sí. Entonces dice que empieza primero el desarrollo en la Asunción, luego en la Ribera, y finalmente lo último que se desarrolla es San Antonio. Y hay otra tesis que afirma que es esta familia Moya y otras familias las que desarrollaron San Antonio, pero esa tesis no me da ningún dato, o sea, sí, no me presenta ningún documento, nada más es de hablada, y yo como historiador yo tengo que trabajar con documentos. Sí, es que es obligación, ¿verdad? Para tener un dato real. Entonces yo no puedo decir si la familia Moya llegó en 1700 porque no hay un documento. Hasta que no aparezca algo que dé evidencia, historiográficamente, San Antonio de Belén es a partir de 1791, con el denuncio de la hacienda por Cerillos y el ingreso de la familia Pérez y posteriormente la familia Chaverri, que es la que más tendió a desarrollarse o quedarse aquí. Porque es otra cosa, o sea, la familia podía tener propiedades, pero no significaba que se venían a vivir aquí. Muy probablemente la familia Pérez tenía propiedades, era gente adinerada, sí, y esta era una propiedad más. Sí. Nunca la habitaron, nunca la desarrollaron. Correcto. Oye, venirse a San Antonio de Belén en 1700, estás viniendo la nada. O sea, todo el desarrollo estaba en Heredia, era Cubuquí. Era otra historia, sí. Era venir a vivir, y qué necesidad tenía usted si tenía dinero, si tenía tierras, ¿por qué te ibas a venir aquí? Agustín Chaverri parece que sí hubo una circunstancia, algo le molestó a él en Heredia Centro, él se enoja y toma la decisión de venirse, digamos, a las propiedades a las que podía acceder porque tenía derecho, y él se viene a vivir aquí y empieza a desarrollar, digamos, toda la familia. Y ahí es donde empiezan las famosas tradiciones de la gruta. La gruta es la que queda arriba, en la Asunción. Sí, en la gruta de la Asunción que nosotros conocemos hoy. Es la única. No, es que son grutas diferentes. Por eso le hice la pregunta a propósito. Fue una pregunta capciosa, se dice. Sí, porque sí sabemos que tenemos varias grutas en Belén, pero... En 1857 pasa un irlandés, Thomas Francis Maguire, visita Costa Rica y va escribiendo. Y él hace el camino nacional. Vamos a ver, tenemos que contextualizar ciertas cosas. Hacia 1830, Braulio Carrillo, finales de 1830, introduce el cultivo del café. Porque aquí no había absolutamente nada. El comercio era vender mulas o vender algunas cositas. No teníamos nada que nos permitiera desarrollarnos. Entonces, con la introducción del café, se empieza a generar un producto de exportación. Entonces, hacia 1843 ya empiezan las primeras exportaciones de café a Europa, que no eran por el Atlántico, porque llegar al Atlántico no había forma de llegar, no había camino. Las exportaciones eran por el Pacífico, exactamente. Sí, se bajaba a Punta Arenas, claro. Y ahí es donde se le da el nombre del Camino Nacional o Camino Rápido a San José, que era el mismo camino carretas, pero ya, digamos, se le daba ciertas prioridades porque era donde se exportaba. El Camino Real. El Camino Real, exactamente. Y San Antonio Belén era famoso porque nosotros éramos el primer tramo de viaje entre San José y Punta Arenas. Que era y de referencia tenemos el Cesteo, que actualmente existe. La Posada del Cesteo, la Posada de la Asunción, que eran irlandés habla muy bien de esos lugares. Él habla que comparten una familia Chaverri y que tenían una gruta. Lo que pasa, sí, él lo menciona, lo que pasa es que la casa de la familia Chaverri estaba arriba, no estaba en la naciente. Cuando dices arriba, me estás hablando como Belemita de la entrada. Sí, digamos, lo que hoy conocemos ¿dónde está la venta de carros? No, más abajo. Más abajito. Más abajo, pero no tan abajo a la gruta. Pero no en la gruta, ya, exactamente. Correcto. Entonces, la casa de la familia Chaverri está, digamos, unos 150 metros de donde está la venta de carros. Entrando ahí donde empieza a descender, la casa estaba arriba. Obviamente el que construyó quería tener la vista, quería tener mi papá se crió en esa calle. Ok, entonces ahí tenés que conocer un poquito. Más o menos. Entonces ellos tenían que bajar a la gruta a sacar el agua, a traer el agua. Obviamente todo el mundo construía cerca de el agua, era vital, pero si construías en la gruta estabas abajo. Humanamente vital, sí.
Entonces la casa estaba arriba. Muy probablemente esta persona pasó a esa casa, que era la casa vieja, digamos, de Agustín Chaverri. Ahí fue donde vio la gruta. Esa gruta no es la misma que la gruta que está abajo, y eso sí lo digo con todo el criterio. Qué pura vida. Esto es algo que te quería regalar. Muchas gracias. Esta es la investigación que se realizó con el auspicio de la Municipalidad de Belén, de fondos concursables. Aquí la tienen. Donde investigamos cuál era realmente la historia de la gruta que tenemos actualmente. Gracias. Esta gruta es diferente porque esta gruta es de los descendientes de Agustín Chaverri. Básicamente, Alfonso Aguilar, ajá, era nieto de Agustín Chaverri. Sí. Cuando él era joven, como a la edad de unos 8 o 12 años, algo así, sí, un animal lo patea y empieza con problemas cardíacos. Entonces le hacen estudios y parece que el tema era serio. Ya estaban pensando inclusive llevarlo a México para que lo tenían que operar. Entonces la familia empieza a organizar rezos y empieza una devoción, sí, para que Fonso se curara. Siguen los estudios y de un momento a otro Fonso se curó. Se cura. Entonces la familia toma la devoción a la Virgen de Lourdes. La Virgen de la Asunción era la gruta que estaba arriba, por eso esto se llama la Asunción de Belén, porque era la devoción a la Virgen de la Asunción, cuya festividad es el 15 de agosto. Y de ahí el nombre del distrito. Sí. Pero esta es una devoción a la Virgen de Lourdes. ¿Por qué cambia la devoción? Porque en 1905 en San Antonio se construye la gruta a la Virgen de Lourdes en honor al 50 aniversario de la aparición de la Virgen de Lourdes en Europa. Claro. Era muy común que aquí arriba en la Asunción se replicara lo que se hacía en San Antonio, porque bajar de aquí a San Antonio era complicado. Entonces las familias, que la familia Chaverri tenía ¿bajar de aquí a San Antonio es complicado? En aquella época sí, porque la gente caminaba descalza, no había calle, había que irse por los trillos. Por ejemplo, la misa gallo. Sí. ¿A qué hora será la misa gallo? Yo compro en la pulpería al frente, y le voy a ser franco, nunca he sido católico, pero es a las 6 de la mañana. La misa gallo es la misa del 24 de diciembre a la medianoche. Ven, no sé nada, me disculpo con la gente, pero ya me confesé. Esa era la misa gallo, ya hoy día han cambiado esa, sé por qué se hacía a la medianoche, porque se suponía que era la hora en que nacía el niño Jesús. Entonces cuando habían procesiones, había que bajar a San Antonio, la gente descalza, en el invierno llovía. Entonces muchas veces se comenta que la familia Chaverri hacía sus procesiones aquí mismo para no tener que bajar a San Antonio. Entonces la gente de la comunidad se organizaba y participaba, digamos, en esos eventos. Ni parecido al Belén de ahora, en nada. No, eran otras tradiciones completamente diferentes. Qué interesante. Entonces la vocación de esa gruta es a la Virgen de Lourdes, y la celebración era el 11 de febrero. Empezó como un tema familiar, como el tema de Alfonso, que tuvo algo. La mamá de Alfonso siguió con la tradición. La familia empezó a llegar al rezo. Un tema de promesa que llaman. Exactamente, un tema de promesa. Promesano. Originalmente lo que hacía era que ponían una estampita de la Virgen de Lourdes sobre una piedra y ahí le rezaban. Con el tiempo la familia fue adoptando la devoción, se fue creciendo. Entonces hacia entre 1920 y 1930 se construye la primera gruta, que eran las imagencitas con una pileta pequeña, una media luna, y sobre unas piedras montaron las imágenes. La tradición sigue creciendo, la gente de la comunidad empieza a participar más y ya se empieza a volver algo no solo de la familia Aguilar Chaverri en aquel momento, sino que empieza a participar la comunidad, y hacia finales de los 40, principios de los 50, se da la construcción de la actual gruta, donde ya participa toda la comunidad. Toda la comunidad. Entonces ahí sí, por ejemplo, mi madre me comentaba que los brenes en aquel momento facilitaron la carreta de Huellas, para ir al Quebrada Seca a traer las piedras para construir la gruta. Como Memón Flores les regaló 2 postes gigantescos de madera, que eran los que usaban, y yo sí me acuerdo de ese arco, cuando uno llegaba chiquitillo a la gruta, eran arcos. Entonces lo que cuentan, que lo difícil fue irse todos los jóvenes, los hombres, y pasar los postes por el río, porque era más fácil cruzar el río que bajar hasta el puente y volver a subir. Entonces que al final fue muy complicado pasar los postes por el río, y ahí es toda la comunidad empiezan a organizar turnos para recoger dinero, para financiar, para comprar unas imágenes nuevas. Entonces es donde se da el involucramiento, y al final se da una división de propiedades. Cada vez las propiedades iban segmentando, o sea, lo que fue una finca grande y se iba dividiendo entre los hijos. Y la última segmentación, que era con la figura de negra, que es una figura muy conocida aquí en Asunción, como parte de las facilidades comunales,
parte donde estaba la gruta. Entonces eso fue lo que permitió asegurar que esa gruta permaneciera en el tiempo. ¿Qué pasó con la gruta original de Agustín Chaverri? Cuando botaron la casa, se botó la gruta, porque las propiedades se iban pasando. Esta, como que de una segregación de facilidades comunales, al final de cuentas el terreno quedó en manos de la municipalidad. Entonces se preservó. ¿Qué hubiera pasado si eso hubiera quedado en manos particulares? De ahí se muere la negra y los descendientes o la cuidan o la botan. Y como son aquí en Belén, rapidito la botan y hacen un condominio, ¿verdad? Dejémoslo ahí. Pero está buenísimo. Y de ahí, de ese momento, de esa jalada de los postes, que fue tan difícil, fue donde alguien dijo, ¡ish! ¡Qué pesado está esto! No. Bueno, el ish es muy característico de la Asunción. No sé exactamente cuándo empezó, pero yo sí te puedo decir que cuando yo estaba carajillo en los 80s, el ish era para arriba y para abajo. Qué interesante y qué bonito que esté escrito en un parquecito que está allá por Superbloque, de esta familia, William y los Ulibarri, sí. Qué lindo que ahí dice ish y dice otras cosas, porque yo se lo he escuchado, le repetía a mucha gente costarricense, pero el ish sí es de nosotros, ¿verdad? O sea, es de Belén. Es muy típico de Belén, me hace gracia porque he escuchado gente que no es de aquí repetirlo. Te lo estoy diciendo. Y en algún momento a nosotros nos discriminaban por decir ish. Hoy día ya se ha vuelto como un elemento emblemático. Tenés toda la razón. Antes, inclusive a mí me molestaban con eso. Yo siendo de allá abajo, de Belén, era, porque dice así, gente que no es de acá. Porque dice así, qué feo, o qué polo, qué maicero. Nosotros decían ish, será de la Asunción, como tratando de discriminar. Sí, ya era despectivo. Sí. Ahí vienen los ish. Quiero cerrar con este tema, porque sé que ya tenemos que cortar. Te agradezco mil, con mucho gusto. Alex. Espero que el formato tal vez no es lo que usted esté acostumbrado a dar, o sea, no son conferencias, ni tampoco quise ahondar mucho en la historia como historiador que sos, pero me gusta sacar esos temitas porque sigue siendo historia, pero de una forma más amena, más abierta, menos catedrática, porque eso es lo que yo trato de evitar. Yo evito lo catedrático, no porque no sea importante, sino porque la gente necesita otro tipo de información, más escueta, sí, pero para el pueblo, no para alguien que ya es preparado en una universidad, que eso está buenísimo también, bienísimo que lo hagan. Pero hay un tema, no sé si tiene que ver con historia, y con esto si quieres cerramos. Idiosincrasia del tico. Somos diferentes a los centroamericanos. Estamos perdiendo la idiosincrasia. Se pierde la idiosincrasia, o eso nunca se pierde. ¿Qué es lo que nos caracteriza como ticos? Porque parte de la idiosincrasia, ¿sabe qué es? Ese bendito defecto que comentamos. Estamos en otro país y ustedes llegan, me contaste que llegan tarde, ¿verdad? Y los profesores cero con ustedes. Entonces, así somos los ticos. Vamos a ver, la idiosincrasia para mí es un tema cultural, sí. Y la cultura es cambiante. Evolutiva. Exactamente, la cultura no es estática. La cultura cambia. Hoy estamos en un mundo globalizado, sí, donde los patrones cada vez se están estandarizando más, y eso significa, por un lado, perder ciertas cosas que pueden ser negativos para algunos, positivos para otros. Sí. ¿Qué tan diferentes somos los costarricenses de los centroamericanos? Históricamente hablando, somos exactamente lo mismo, tenemos el mismo ADN, no hay ninguna diferencia histórica. Ramas del mismo árbol. Exactamente. Más recientemente, digamos a partir de los 50, es que sí empezamos a tener una diferencia, más desde el punto de vista social y político, sí. No tanto así cultural. Todo el mundo se pelea el arroz y los frijoles, ¿eh? Todos comemos arroz y frijoles. ¿Cómo le llame o cuál es el mejor? Es irrelevante. Sí. Sí, si el tamal es más chiquito o es más grande en la catamala, es el mismo tamal, es el mismo maíz. O sea, el tambito no es costarricense, le guste o no le guste a X persona. Aquí todos bailan cumbia de maneras diferentes, pero la cumbia correcto, es latinoamericana. Correcto. Es más de influencia... No, es colombiana. Colombiana, exacto. Sí. Pero todos la disfrutamos, entonces no es tan relevante. Vamos a ver, ¿qué tan diferente es San Antonio de Belén, 11 kilómetros cuadrados, a San Rafael de Alajuela?
Yo que he estado en las dos zonas, le repito, o sea, Es que no hay diferencia. somos los mismos, no debería haber. No hay diferencia. No hay. No hay diferencia. Marcadamente. Una unidad administrativa como Centroamérica Sí, es una unidad administrativa pequeña. sí. Nos vemos grandes porque somos una fila. Exactamente. Pero en realidad es un pedazo muy pequeño de Entonces, tierra. a veces son más construcciones conceptuales que construcciones reales. Conceptos. Es más un tema de egos o falsos orgullos Sí. que un tema de realidades. La realidad es mucho más clara, mucho más evidente, pero algunas personas se dejan influenciar o se dejan llevar por ciertas ideas. Por ejemplo, tenemos el tema de el Ku Klux Klan en Estados Unidos. Sí, O sea, que era el Ku Klux Klan, la persecución a otra persona por el color de su piel. correcto. Básicamente. ¿Superioridad de qué? Sí, O sea, puede supremacía. puede Todavía haber usan una- una palabra más fuerte, que es supremacía. Puede haber una persona cuyo color de la piel sea oscuro, moreno, claro, blanco o amarillo, que siempre hay personas con esas características que tengan grandes dotes intelectuales Claro. o que tengan deficiencias intelectuales. Claro. Uno de los mayores matemáticos del mundo era un hindú y fue uno de los mayores genios matemáticos del mundo. Su cultura no era para esa, pero él lo traía y él logró desarrollarse y fue a Harvard y demostró sus cualidades en Harvard, y aún así lo menospreciaba porque era hindú. El caso de Gandhi. Sí, Gandhi fue sí. a Harvard, bueno, a Harvard no, a una universidad inglesa, lo menospreciaron y al final de cuentas él cambió el mundo. Sí. Entonces es más importante las características de las personas, y me parece que eso sí es algo que nos ha traído este cambio global. Las redes sociales han hecho que el mundo sea más pequeño y ha hecho que ciertas mentalidades o ciertas ideas se pierdan. ¿Qué tan diferentes somos? Estamos en el mismo planeta y este planeta es Diminuto. un punto en el universo. Sí, Así que por bendito 1 o Dios 2 por eso. kilómetros de distancia no va a haber ningún cambio. Es un tema de mentalidades. Claro, claro que sí. Te agradezco ese punto. Me gusta agradecer acá. El punto aquí es que entonces no necesariamente la perdemos, sino que evolucionamos. ¿Qué debería quedar propiamente del pico? Que usted diga, Alex, olvídese de todo lo que usted ha estudiado. Usted como belemita y como costarricense, ¿qué no deberíamos dejar de lado o olvidar? Olvidar. Mira, lo más Como importante ticos, como ticos. que vos dejas ese legado. Ajá. ¿Cuál es tu legado? Tus hijos. Sí. Tus hijos van a ser una extensión de vos en el futuro. ¿Qué es el ejemplo que vos les das? Para mí, la palabra se la lleva el viento. El ejemplo, los actos son los que quedan. Acciones. Entonces, la familia, me parece que todo empieza por la familia. Ya hicimos, digamos, un poco la parte católica, la unidad de la, Sí. el catolicismo es Claro. la familia. Claro. La familia es lo más importante porque la familia es el componente básico de la sociedad. Buenas familias, buenas acciones que nos generan buenos católicos, buenos ciudadanos. ¿Qué significa Correcto. buenos católicos y buenos ciudadanos? Ajá. Personas de bien que van a permitir que nuestras futuras generaciones no cometan los errores que las generaciones pasadas han cometido. Claro. Ve el tema del holocausto. Todo el mundo sabe lo que fue el holocausto, la masacre de los judíos en Europa en la Segunda Guerra Mundial, que no solo los judíos, un montón de culturas, que se han enfatizado Sí, solo en una, sí. fueron un montón de culturas las que fueron segregadas. Sí, eso es cierto. Es un dato que no todo el mundo tiene. ¿Y qué estamos viendo en África hoy? ¿Qué estamos viendo en Asia hoy? Segregación. Seguimos con lo mismo. No hemos aprendido de los errores. Correcto. No se está dando una buena educación. Y vamos a ver, yo no culpo el sistema educativo, porque la educación, ¿dónde empieza? En la casa. En la casa. Usted no puede esperar que el Estado haga lo que usted no haga. Yo creo que en las escuelas no hay educación, lo que hay es formación. Formación. Con todo respeto. Bueno, corríjame si estoy equivocado. Completamente La de acuerdo. educación está en la casa y una persona, no por ser muy preparada, es educada. Porque hace sus chanchadas en restaurantes, en la calle o en su misma casa. Una vez me contaban de un profesor universitario que decía, hagan lo que yo digo, no lo que yo hago. A la pucha, pero está contrapuesto a lo que estamos hablando, ¿no? Está bien dicho. Hagan lo que yo... Ah, suave, ya te capté. Hagan lo que yo digo, No sean como yo. no hagan lo que yo hago. Ya, claro. O sea, él sabía que estaba haciendo las cosas mal y las seguía haciendo. Oiga, yo le dije a uno de mis hijos una vez, le dije eso. No así, pero así. Usted nada más escúcheme, pero no sea como yo. Ve, yo usé esa frase, no sea como yo.
No es que uno es mala persona, pero uno ya uno ha conoce sus aprende errores, los errores. y aprende y no quiere que las personas, ese legado, caigan en el mismo error. Alex, muchas gracias por prestarme este espacio. Recibirte cuando tengas el gusto nuevamente. Tengo una buena noticia para mí, espero que para usted también. ¿Cuál será, dime? Usted es el primer belemita que me permite el espacio. La he pulseado y después me dicen, yo le aviso. Y como buenos ticos, ¿verdad? De ese yo le aviso, pero te agradezco. Le doy voy a cortar aquí, voy a hacer un corte aquí para no decir agradecer otra vez. La verdad es que estoy muy complacido en esto, Alex, porque desde el primer momento en que le vendí la idea, otro error que cometemos, te vendí, le vendí. Así ya somos. Estoy cansado de todas esas carajadas Así también. somos, ¿cuál es el problema? Que voceamos, que no voceamos, no me jodan con eso. O sea, hablamos como hablamos. Desde que le vendí la idea, le vi el interés y también la recepción. O sea, no nos pusimos en peros, eso se lo agradezco por montones. Es que hay algo que tal vez no he tenido la oportunidad de comentarte, pero yo te respeto mucho el trabajo que vos haces como coplero, sí. Porque es una, me puse rojo, es una profesión que la gente chilla. Tiende a menospreciar, pero tiene un valor cultural y vos tenés una energía, y yo te la admiro, o sea, esa energía, ese empuje para sacar los proyectos adelante, porque cuando uno trabaja en cultura, vamos a ver, yo tengo la ventaja. Hay lugares donde no se puede, pero la lucha es continua. Que tengo un título académico que me respalda. Sí. Y la gente eso lo respeta. Esos eran los pleitos de nosotros, Ale, ya me acordé, pero era yo. Y me disculpo personalmente si alguna vez lo sentiste, pero era mi inmadurez. A mí me encanta pelear, yo tengo un problema, a mí me encanta discutir. El hecho que yo difiera en algo con vos no significa que yo esté molesto con vos ni que me voy a molestar. Y eso es algo que el tico le cuesta mucho separar. Claro. El tico asocia confrontación con problema personal. Sí, qué interesante. Yo puedo pegarme un pleito con vos y después sentarnos y echamos un par de beers y seguimos considerando nuestro tema. Porque que no estemos de acuerdo en algo no significa que hay un problema entre nosotros. Usando la semántica, una cosa es enfrentar, otra confrontar. La confrontación es positiva porque yo no estoy de acuerdo con usted, pero deme su tesis y yo le doy la mía. Enfrentar ya genera pleito, denota ignorancia por ambas partes y inconformidad. Cuando yo parto del principio que yo tengo la razón, ya estamos mal. Cuando yo parto del principio, bueno, yo creo que tengo la razón, pero demuéstrame, argumenteme, y si usted me logra convencer, yo le cambio la tesis, pero tiene que defender. Entonces, lo que pasa es que usted y yo somos parecidos en eso. Mientras usted está diciendo eso, en su mente está, tal vez en la mía sí, tal vez le va a costar, pero dele. Sí, no sé si me explico. O sea, vamos a ver, yo soy bien duro en cambiar de posición porque soy cabezón, pero si me dan argumentos, yo me considero una persona razonable. Viendo el payaso soltando la risa. Exactamente. Bueno, pues eso que acabas de decir lo aprecio mucho porque es de considerar. Lo hago con toda humildad, pero sí tengo el talento. ¿Para qué voy a jugar de falsa humildad? No, es que decir coplas y retahilas, ya gracias a Dios tengo el libro que se llama Entre Coplas, Poesía y mi gente, que no lo voy a sacar en papel porque la gente es otra cosa, ya no está leyendo. Entonces, digitalmente lo tengo, se lo voy a regalar, si usted me lo acepta. Por supuesto. Pero es interesante porque esa edición es con referencias. Hubo un tiempo que estuve muy de vago, antes de la pandemia, muy de vago, y me dediqué a escribir y a buscar referencias de todo lo que yo escribí. De dónde viene el MAE, de dónde vienen diferencias entre MAE y MAGE. Algunas connotaciones son muy personales, puntuales, porque es lo que aprendí allá en la zona de Los Santos, con este bagaje cultural que hemos tenido. Bueno, ve qué interesante, yo me cubrí en salud. Cuando hice la investigación de la... Esta, que está muy bonita y te agradezco por este documento. Cuando lo publicamos, yo tiré 2 publicaciones. Ese que es la sencilla, la fácil de leer, la común para todo el mundo, pero hice también un folletito, que el folletito viene con las referencias académicas. ¿Quién lo dijo? ¿Cómo lo dijo? En formato APA, en formato académico. Hay que hacerlo. ¿Por qué? Porque yo sé que el día de mañana alguien va a decir, es que esto usted se lo inventó. Tenga, le regalo esta. Ahí no hay ningún invento, ahí está todo de acuerdo a la academia, cómo se debe realizar una investigación. Claro. Porque a mí a veces me ha pasado, y me imagino que a usted pasa más todavía, que la gente te cuestiona. Vieras, Camino,
A mí no me cuestionan, y no porque yo sea muy veraz en lo que digo, sino que tal vez yo tengo esa diferencia con usted, Alex, y es la siguiente: lo mío no deja de ser entretenimiento. Entonces, algunos dirán que más bombetas, pero yo siempre hablo con conocimiento de causa y como que llevo un ejemplo adelante. O sea, para muestra un botón, vaya a la Asunción y se dará cuenta que ahí no solo una gruta había, o no solo una gruta hay. Siempre hablo con ejemplos, ya es algo muy personal mío. Yo tengo esa necesidad de explicar lo que estoy contando, que a mucha gente le cansa. Y también, tal vez hoy cae mal, también tengo mis toques, que la gente dice, no, antes de que este me diga algo, mejor no le refuto nada. Ventaja para Foforofo. Bueno, perfecto, Foforofo, te agradezco mucho, un placer. Y las puertas están abiertas. Igualmente, quedo a la orden para lo que necesite. Claro que sí, igualmente. Estamos para noviembre, ¿verdad? Si se llega a dar, ¿cómo me gustaría que fueras a algo que tenemos muy especial para todo Costa Rica? Porque quiero hacer un simposio en San Carlos que tenga que ver con cultura y folclore. Claro que sí. Hay unos temas que se las traen ahí. Hasta luego, goodbye, arrivederci, bon voyage, sayonara, fíjense en revoir, das vidanis. Entonces no entendieron nada. LJ, los fuimos. Los fuimos. Pura vida. Ok. Gracias.